Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, aquí en tu canal alternativo, qué gusto estar aquí. Así es, sí, para los que me conocen de allá del otro canal de Chismecito Channel, pues ahora me vine para acá para empezar a activar este canal y hablar de otros temas, ¿verdad? Diferentes a lo que es el chisme. Hola, buenas noches, Luisiana, que ya, bueno, ya dejó un comentario, Richard y Tere Covarrubias, espero que nos acompañen. Y antes que nada, quiero dar un disclaimer así de mi parte y creo que también Gris y Alex lo van a compartir, que aquí no estamos defendiendo ni a Marifer ni atacando a Mr. Doctor. El objetivo es analizar estas dinámicas sociales que se han generado dentro de este caso y fomentar un espacio pues de diálogo respetuoso. Entonces, si ustedes notan que estamos tomando partido, pues escuchen el video completo, compartan sus pensamientos aquí en el chat. Y les digo, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, no estoy de acuerdo en denigrar a nadie, quitarle la dignidad a nadie, descalificar, deshumanizar. Entonces, bueno, nada más estamos compartiendo con diferente punto de vista este caso. Y eso quería dejar en claro, ¿no? Para que no haya ningún problema de que, están defendiendo, pero, o sea, estamos en contra de la agresión. Queremos escuchar opiniones con respeto, sin caer sin caer en descalificaciones. Eso era. Así es. Ok. De acuerdo, sí, totalmente como lo dices. Así es. Es con fines de entretenimiento, nada más. Exactamente. Y sabes, Alex, no solamente de entretenimiento, creo que también nosotros tenemos objetivos claros de cuál es nuestra función o nuestra misión o lo que andamos buscando en nuestros canales. En mi caso, pues está el tema energético, etérico, alternativo, vida paralela, que hay trasfondo. Soy medio conspiranoica y a la vez investigadora de lo que hay en el mundo etérico, paranormal y cosas así. Pero no solamente eso. Afortunadamente, precisamente hace 2 semanas, su servidora se certificó como en el estándar de competencia 0204, que es hacer sesiones de coaching. Me certifiqué y ahora ya soy coach gracias a este certificado, y también voy a dar un poco, porque si no nos vamos a extender toda la transmisión de qué es esto, para informar a la audiencia y no caigamos en lo que tú has estado hablando, mi querida Jessie. Así es. Mira, se ha unido más gente. Paola, Laura, buenas noches. Cristi también. Alex, ¿quisieras comentar algo antes de empezar ya? No, pues muchas gracias por la invitación a ambas y como siempre es un placer y honor estar aquí. Yo lo que le decía con fines de entretenimiento porque es como el eslogan de que no nos tomen demasiado en serio en el sentido de un tema así legal, etcétera, porque ahorita me informé un poco y vi que bueno, pues fue en tu canal, Jess. Tú publicaste un video de esto, se me hace, y que hablan ahí de demandas y cárcel y todo, y para mí se me hace exageraciones que se llega a esto. Y bueno, ya les daré mi opinión cuando entremos en tema de que pues yo siento que esto, les daré mi opinión, mi punto de vista tal vez un poquito diferente. Vale. Sí, pues para los que no saben el contexto, hola Isabela, ¿cómo estás? Porque aquí dice Tere que no sabe nada del chisme. Dice, conozco a los personajes, pero vengo a entender lo que hay detrás del show. Pues sí, mira, rapidísimo, pues ya sabes, ¿no? Este tema de Mr. Doctor con Marifer Centeno, que ha dado mucho de qué hablar. Los dos tienen seguidores, ¿verdad? O sea, los dos tienen muchos seguidores y están ahorita monopolizando la atención del público. Marifer Centeno denunció a Mr. Doctor por violencia digital, discriminación de género, y esto ha causado pues muchísimos comentarios muy parcializados. O sea, es un conflicto y no polarización así leve, o sea, ha sido muy intensa y las opiniones se han dividido mucho. Entonces, también estamos nosotros analizando, pues, como que arriba de la imagen, ¿no? O sea, siendo muy neutrales de a dónde nos va a llevar esto o si hay otros fines por ahí. Estamos también analizando esto del Blue Beam, ¿no? Que, bueno, a nosotros nos encanta eso de las conspiraciones, ¿no? De cómo esto puede, ¿cómo te diré? O sea, ¿cuál sería la palabra? Como influyendo, puede ser, influir. Influenciar en nosotros. Sí. O sea, para que tomemos bandos y no estemos neutrales en esta situación. Desafortunadamente sí, ese es el tema de que
Yo sé que Alex también, y Jessy da ese toquecito de conspiración y de comprender, enseñarnos o informarnos, y su servidora informarles de cómo es ese alterno, de cómo se manejan los hilos de nosotros y de otros personajes, para que vayamos en manada, en una situación masiva. Por eso estamos teniendo esta parte, y fíjense lo interesante, lo que es la distracción mediática, el conflicto entre dos figuras públicas con seguidores numerosos. Tienen el potencial de monopolizar, como bien dice Jessy, ¿no? Y esto puede desviarlo, ¿no? O cegarnos, o llevarnos como manada a algo. Y en mi caso, algo en un objetivo político, social, pero en mi caso a lo que me dedico es a lo energético. ¿Qué se está buscando? ¿Y qué está buscando programar en la gente, en su cabecita, para tener un comportamiento y de esto haya una depredación? Por eso lo estamos también llevando a algo más allá, algo más de fondo. ¿Cómo podrías tú, Gris, plantear esto del Blue Bean? O sea, que normalicemos estas dinámicas, desacreditar a la gente, o sea, también desinformar al público. Sí, el proyecto Blue Bean salió en los 90s por ahí un periodista, que no me acuerdo de su nombre, no es que no me lo sepa, no me acuerdo, soy mala para los nombres, disculpen ustedes. Y resulta que él nos está hablando de que hay una élite, hay sociedades secretas que controlan y dominan al mundo, y el proyecto Blue Beans es hacernos creer por medio de manipulaciones y control mental de que va a venir extraterrestres a dominarnos y a ¿cómo se le dice? Sí, a dominarnos, allá a conquistar. Colonizarnos, algo así, o a tomar su lugar, no sé, hay tantas cosas, pero creo que trasfondo no solamente es esto se habla de una holografía, puede ser un engaño de que sí van a bajar extraterrestres, que sí va a haber esto, pero antes de prepararnos para ello, primero nos tienen que programar, controlarnos mentalmente en un comportamiento, y eso es lo que eso es lo que está pasando. No tiene nada que ver con extraterrestres esta situación, pero que sí tiene que ver, Sersmonas, creo, sí, así es. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que ya de paso, que estamos en ese camino a un nuevo orden mundial, camino a algo, a un objetivo que buscan las élites y el mundo alterno y oculto que no conocemos. Por eso vamos a hablar de la punta del iceberg, pero también vamos a profundizar un poco más hacia adentro. Pues resulta que nos están llevando a un comportamiento, a pues llevarnos a algo más artificial. Si antes éramos manada de borregos, hoy ya no tengamos ni siquiera conciencia, voluntad, y solamente con un chasquido, y lo estamos viendo, casi con un chasquido, nos estamos dejando llevar como manada hacia destruirnos entre nosotros. Ay, sí, es que sí está muy, muy triste esto de que no haya un discernimiento de la información, ¿no? Y que las redes sociales se tomen como realidad, porque fíjate, ayer que fui, no sé si Alex, bueno, creo que viste mi videito, ¿no? De que fui a la fila ahí a ver a Marifer Centeno, ¿no? Y estar ahí en el chismecín y grabar. Sí había poca gente en el lugar, pero uno va con la idea de que va a estar lleno, que toda la gente va a estar enterada del chisme, y no, o sea, lo que yo pude ver y escuchar, digamos que el 90% de los que están ahí no sabían nada de lo que estaba pasando con Marifer y Mr. Doctor. Hasta había ahí pues sí, yo creo que un reportero ahí preguntándole a la gente, oye, ¿qué opinas con lo de Mr. Doctor? Y de repente se quedaban, no, pues no sé, o sea, no sé. Y acá en las redes sociales se desinforma o se magnifica quizá de que dicen, sí, todos los que estaban ahí sabían del tema. Y por ejemplo, Mr. Doctor dijo, pues gracias por defenderme, ¿no? Y digo, bueno, o sea, toda la fila no te estaba ahí defendiendo, o sea, fueron dos personas que dieron su punto de vista mordaces, pero no te estaban defendiendo, o sea, yo creo que ni siquiera sabían, porque de hecho, pues también el Uber que me llevó, le platiqué un poco y dice, ay, no, pues ni sabía. Entonces, como que uno, o sea, como que uno en las redes sociales, como que dice, no, todo el mundo está enterado, ¿verdad? Y esa también es una, o sea, desinformación, y como tú dices, Gris, pues empezarnos a llevar por esta, pues sí, una holografía también, o sea, una holografía de que las redes sociales son la realidad. Y no, o sea, sales a la calle y te das cuenta que, pues no, la gente está haciendo todo su día a día normal, o sea, no hay
Ay, sí, todo el mundo tiene lo del Mr. Doctor en la cabeza, ¿no? Es interesante, bueno, esa, como que ¿cómo podría decir? Ay, ¿cómo es la La palabra? desinformación y lo disperso que está esto, ¿no? No, ¿O pero cómo o sea, ves? Alex, ¿qué es el espiritual? A ver qué nos dice. la realidad, el contraste. No, pues es que no va a ser muy espiritual mi respuesta. Primero del Blue Beam, sí, así como dice Gris, yo también lo he escuchado, sí, es para holografía, o sea, para presentar cosas en los cielos, también de tinte religioso, o sea, pudieran, quisieran o intentarían, por ejemplo, presentar a Jesucristo, una cruz ahí en el cielo. Al parecer la tecnología está bastante avanzada, o sea, en el sentido de que al final lo que ven tus ojos, pues si tú lo interpretas como verdadero, pues y más si tienes, no sé, la cuestión de que lo estabas esperando, una cosa así, aparte tu mente lo facilita más. Y sí, también pueden pintar, yo estoy seguro que muchos de los avistamientos son de ese estilo, o son drones, o son lo que se le llaman vehículos terrestres o naves terrestres, ¿no? Especialmente estaba en otro canal el otro día y me decían, es que las luces y todo. Bueno, pues es que piensa si alguien que viene del espacio exterior va a necesitar luces LED, ¿no? O sea, va a tener otro tipo de tecnología, ¿no? Y probablemente puede ser invisible y muchos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el proyecto Blue Beam sí definitivamente para impresionarnos o controlarnos de alguna manera, pero de una forma masiva, ¿no? Si, por ejemplo, quisieran fingir una invasión extraterrestre por medio de esa tecnología, seguramente la mayoría de la gente sí lo creyera, ¿no? Ya tendrás que tener mucho discernimiento para no. Y en cuanto al otro tema que manejan, yo lo veo de esta perspectiva, en efecto sí es por las redes, pero yo lo veo que no es muy diferente a lo que hemos visto en los canales de YouTube más pequeños, no más de los tamaños de nuestros canales, pero con el componente diferente que cuando se llega a esos niveles y no se tiene un control del ego, se permite que tu propio ego se infle, que te empieces a creer realmente una autoridad o alguien que su voz es importante, que tienes una manada de seguidores, como dice Gris, pues entonces es donde siento que entra este tema, ¿no? Que te tengo que suprimir o te tengo que superar o una cosa así. Yo lo veo de esa manera, que es un poquito una lucha de egos. Hay quien dice también que pues ambos se están beneficiando desde un punto de vista publicitario, de seguro esos dos canales están creciendo, están teniendo un montón de vistas, una cuestión así, entonces nunca se sabe si puede haber acuerdos. Sí, demándame, al cabo no va a proceder la demanda, o sea, o no le sigues con la demanda o cosas así. O sea, entonces yo que lo veo un poquito distanciado, tal vez porque honestamente yo me puse a investigar porque ustedes lo mencionaron y sí había visto algo ahí en mi algoritmo, pero como yo no sigo tantos canales así, pues no me salía tanto, honestamente. Me salen más cuestiones de tecnología o cuestiones de deporte, cosas así, y no me salía tanto de Mr. Doctor contra Marifer Centeno, ¿no? Entonces, al contrario, lo veo como que si hubiera espiritualidad en los YouTube, si hubiera un desapegamiento, o sea, al alejarnos del ego, de desapego, alejarnos del ego, una manera de decir, oye, pues realmente no soy nadie, no sé nada, no importa los suscriptores que tenga, no importa las vistas que tenga, pues es mi opinión, yo realmente no estoy para imponerle mi forma de pensar a nadie, pues siento que este tipo de situaciones no se darían. Yo lo poquito que he visto de Mr. Doctor, yo sé que a mucha gente sí le parece bien, yo siento que, pues sí, obviamente se ve que es un doctor profesional y todo, tiene su cédula y todo, pero creo que algunos temas que le vi cortitos, o sea, un pedacito de video, pues sí noto una cierta arrogancia y un cierto, como que, pues él es el sabelotodo, o sea, realmente no hay opción a que, oye, esto puede ser otra cosa, etcétera, ¿no? Él te tiene que decir cómo son las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que veo. ¿Sabes? Sí, este es parte del juego, de una manipulación en la que vivimos en esta sociedad y en esos gobiernos ocultos, y también una programación que traemos desde nuestros ancestros de idolatría, de fanatismo. Y sabes qué, que eso es lo que he hablado en nuestros últimos programas que he tenido en el canal, su canal. Lo peor es la inferioridad que activa ese ego, mi querido Alex. La inferioridad, porque si analizamos mucho al señor Mr. Doctor, tiene un problema de inferioridad gravísimo. Y va de nuevo, no soy psicóloga, no soy experta en ese ramo. Sí soy experta en este tema de la conspiración, en el tema de lo paranormal, en el tema de que hay trasfondo de su interior, porque sí llego a percibir que hay en su interior, y me atrevo a decir esto con base a lo que pueda comprender la gente, porque tampoco se vale
que vengamos en una postura, y que eso es lo que está pasando con estos personajes, en una postura en donde no pueda comprender la gente. No nos pongamos en esta parte. Si nos sentimos así, no nos pongamos así con las personas para atraparlas, porque eso es lo que está pasando también, y es parte del show, es parte del control, es parte de la sumisión, de tener sumisa a la gente, atraparla. ¿Para qué? Para varios fines. En mi caso, lo que yo estudio, degradación energética, pero para nuestro lenguaje diario, pues obviamente fama, dinero y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, ya tomando en cuenta lo que es el proyecto Bluebeam, esto plantea normalizar ciertas dinámicas, ¿no? Para preparar a la población y aceptar realidades artificiales. Esto es muy importante que lleva el proyecto Bluebeam, y es interesante como ídolos, que a lo mejor nosotros traemos la programación de una idolatría por un Dios que creemos, por siempre tener a una autoridad en elevado, hoy que alguien toma el micrófono, lo vemos como alguien superior, y lo vemos como que él tiene la verdad, y si él lo manda y lo ordena, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y aquí no tiene nada que ver con el Mr. Doctor o con Marifer, o digo que el Mr. Doctor lo haga. Creo que las dos partes están teniendo diferente dinámica, pero el objetivo pareciera el mismo. Sí. Sí, yo también opino lo mismo, que es eso de llevarte llevar a la audiencia a programarlos inconscientemente con narrativas impuestas según la creencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, Mr. Doctor como doctor, pues sí, él está programado también, o lo enseñaron en su escuela, ¿no? A que nada más lo que él estudió, o la ciencia, es la verdadera. Y es interesante que la ciencia pues no debe de tomarse como absoluta. O sea, si tú lees algún libro o lo ves en internet, en el Google, pues ahí dice que la ciencia no es 100% real, o sea, tiene fallas. Tiene fallas. Entonces, él está imponiendo esa narrativa, ¿verdad? De que no se cuestione a la ciencia, de que no haya discernimiento, y como tú dices, eso le da un toque así como de experto y de elevado, y es preocupante que la gente, los pacientes, por ejemplo, en caso de un doctor, te sientas menos o aceptes que se te humille, porque sí está muy normalizado también eso en la medicina, con los médicos. No sé si ustedes hayan tenido una experiencia, pero pues yo sí, o sea, con varios médicos. Claro, por supuesto, claro. De que te hacen sentir como tonto. No, lo que yo te digo. Pero es curioso que los médicos no te previenen alguna enfermedad, ¿no? O sea, el médico es a las últimas parchadores, instancias. Yo les digo, parchadores. Exactamente. Entonces, nosotros queda la responsabilidad de cuidarse y de asistirse físicamente, mentalmente y todo. Y ya el doctor, pues, es la última instancia, digamos. Pero ellos no son la instancia máxima. Y aquí este tema sí es interesante ver cómo la gente no cuestiona las narrativas que se le están vendiendo. O sea, sí tiene una intención, como tú dices, Grace, sí hay una intención que quizá nosotros a lo mejor no veamos, por ejemplo, no sé, a lo mejor no hay alguien ahí que esté moviendo quizá los hilos así directamente, pero quizá pues ya subconscientemente, o ¿cómo lo podemos poner? Inconscientemente. El colectivo, ¿no? Sí, colectivo. Se deja llevar, sí. Uh-huh. Entonces, sí, se deja, bueno, sí, termina, no, Jessy, termina. Síguele, no, ya. Sí, es que sí se deja llevar, Jess, porque va de nuevo, para mi punto de vista, nosotros aquí ya tenemos una programación. Aquí estamos ya entrenados, educados y adoctrinados para que en cualquier momento pareciera que nos hacen el chasquido. Y ahí vamos. Y ahí vamos sin tener un criterio, sin tener por lo menos un raciocinio, sin tener una toma de decisiones, la información suficiente. Si vamos a utilizar el cerebro como también un algoritmo, como un diagrama de flujo en el cual voy a irme por un sí o por un no, o qué es lo mejor o qué es lo peor, como lo dice la conciencia, sin ese, que es bueno o malo para mí, pues no lo hacemos, nos dejamos llevar porque eso ya lo traemos desde muy pequeños. Así nos han educado, así nos han dicho que debemos de ser. Y hoy creo que después del encierro, le voy a llamar, sí, se nos activaron todas nuestras heridas, prejuicios, limitaciones, dolores, y andamos con la espada a todo lo que da. Andamos, me incluyo, porque sí, a veces no me toquen porque a ver cómo nos va.
Pero este tema es interesante, cómo se ha hecho mediático, y también siento que son comunidades, manadas, frecuencias, grupos, porque como bien lo dices, Jessy, pues fui a la FIL ni nada. Pues no, porque son intelectuales, ¿tú crees que van a estar viendo tonterías? También, sí, sí. No, ¿cómo crees? El señor del Uber, pues está tan metido todo el día ahí en su manejo que tú crees que entra a las redes sociales, y esto me da pena, porque entonces, ¿qué consumimos, Alex? Sí, sí, y ahora sí le voy a meter el trasfondo Órale, espiritual. méteselo, méteselo, sí. Creo que la base es que siempre cualquier contenido, es que no importa, tú puedes ver lo que quieras, realmente no debes de filtrarlo por ahí, sino lo debes de filtrar en tu interior. O sea, debes de hacer que las cosas, si por ejemplo te está causando seguir a uno de estos personajes y siento que son programaciones tan antiguas, desde el Coliseo Romano y antes y todo, de despertar esa gana de agarrar las antorchas y vámonos contra alguien, ¿no? Y en este caso es obvio que pues el Mr. Doctor tiene sus seguidores que lo apoyan y la otra mujer tiene la gente que lo apoya y hay un encontronor, porque lo que se trata es, no importa cuál sea el tema, lo que se trata es pelearse. O sea, ese es lo que quieren lograr una de las programaciones, así como la gente iba al Coliseo y ahí se derramó mucha sangre, pues no sabían ni lo que iba a pasar, pero se emocionaba porque, bueno, a final de cuentas, al pueblo hay que darle sangre. O sea, desde ahí viene esa lógica, ¿no? Que es una programación. Yo no estoy de acuerdo, no creo que sea así. Y es donde siento que este tipo de situaciones las dejamos crecer o si ponemos nuestro conocimiento en las manos de otros, en vez de tomarle, sí, tomar de todos lados, de libros, de todo, pero al final meterlo en una licuadora, en nuestra licuadora, y ahí es lo que vas a obtener, ¿no? Y ahí, como yo decía, si yo voy al canal de Adrián Marcelo, con todo respeto para Adrián Marcelo, y yo lo paso por mi filtro, hay cero, o sea, no hay nada de él que yo realmente quiera tomar. Eso soy yo. Hay otra persona que el 100% y él lo idolatriza y todo. Está bien. Yo lo que les sugiero nada más es tengan una identidad, no pongan su identidad en otros y no, o sea, no idolatren al punto de que realmente ustedes sueltan su discernimiento y dicen, no, pues sí, ya. Y en este caso hablan inclusive, pues, por eso digo, lo que yo tengo son especulaciones, porque realmente que si están de acuerdo, que si uno tiene razón, que si otro tiene razón, son especulaciones de mi parte, porque la información la saben ellos, ¿no? Sí. Y no me sorprendería, ha habido otras situaciones similares, digo, la lucha libre, por ejemplo, que se ve que se dan con todo, está planeado desde un inicio quién va a ganar. Eso está abiertísimo, inclusive ellos lo dicen, ¿no? Desde un inicio hasta dicen qué tan sangriento se va a poner el combate. O sea, ¿nos las vamos a bañar o va a estar tranquilo? Desde ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Y muchas veces tiene que ver si uno de los luchadores trae lesiones, y cosas que el público no sabe. Y ve cómo se pone el público. Sí, pégale, dale, mira, va a ganar esto. Y ellos no saben que todo es un show, ¿no? Entonces, al final, pues todo esto bien pudiera ser un show bien planeado y bueno, pues mucha gente se enciende. Nosotros lo tomamos con toda tranquilidad, pero mucha gente se enciende a este tipo de situaciones. Y si lo traemos a canales que nosotros conocemos, si lo traemos acá a los canales chiquitos, pues lo hemos visto, cómo ha habido situaciones, cómo se hacen videos de otros youtubers que conocemos. Es exactamente lo mismo para mí, o sea, se está dando esa situación del sectarismo, se está dando esa situación de crear de cierta manera grupos, de intentar cambiar opiniones, diciendo, no, mira, y esto, y está presentando evidencias y todo. Lo veo muy similar a este problema magno, ¿verdad? De los grandes youtubers en cuestión de tamaño. Son la misma gata nada más que Así revolcada. Sí, el detalle es, o sea, no solamente eso, en la idolatría, el venerar y me someto a alguien. Si este ídolo me dice, hay que ir contra alguien y destrúyelo, como bien lo dices en cuanto a el circo romano, ahí van todos y lo disfrutamos, lo gozamos por esta inferioridad que traemos, por estas heridas que tenemos y no nos atrevemos a discernir, a analizar, ya no si estoy haciendo bien o mal, en cuánto me va a afectar a mí mismo. O sea que ni conciencia hay sin ese, ni conciencia con ese. ¿Qué quiero decir? Por un lado existe la moral, las leyes, conciencia sin ese, en el cual nos genera aquí una programación, una información para que podamos tener toma de decisiones, teniendo como fuerza mi propia voluntad. Y otra conciencia es ver un aspecto más amplio, el espiritual, el más profundo,
¿qué pasaría conmigo si yo tomo esta acción? Como bien lo dice Marco ahí en el chat, creo que hoy la gente prefiere ser zombie que discernir. Desafortunadamente estamos viendo eso y la verdad, a mí sí me pesa. A mí sí me preocupa porque a dónde vamos a llegar. También. Mira, aquí lo que dice Magda también es interesante porque dice que ella ve los temas y lo que discuten y lo investiga. Y eso también está padre, porque, ajá, Muy puedes bien. estar viendo y eso, gracias Magda por comentarlo, porque sí es verdad. Yo también, fíjate, también eso me gusta, ver las dos partes y si algo no entiendo, voy y lo busco antes de comentar, porque sí se puede aprender de este tema yo he aprendido también, ¿verdad? Cristi comenta que a ella le gusta porque reflejan un poco de su personalidad. Me encanta la honestidad, la lealtad y tengo personalidad propia. También, o sea, te unes a la gente o a los influencers que se parecen a ti, un Son poco. similares a ti, claro. Exactamente, sí, gracias Magda, porque es muy cierto también eso que dices. No, y aparte, como bien dice ella, para formar un criterio y tomarla y tener la toma de decisiones en que esto quiero en mi estilo de vida, en mi forma de vida, en mi consumo, porque aunque no lo crean, parece que te haces una fusión y te mimetizas a esa frecuencia baja, que así yo lo veo, frecuencia baja, densidad, y que te hace, la verdad, te hace convertirte o hace que te comportes como un tonto. Y lo digo también en serio, no crean que eso es algo que no me gusta de estos personajes. El de allá, el de ajullá y el de hasta allá son tontos. Yo jamás, jamás. Y discúlpeme, pero no. Todos llegamos a cometer tonterías. Y sí, desafortunadamente, me incluyo, nos llegamos a comportar como tontos. Y ahí viene el asunto de, ¿eso me gusta para mí? ¿Eso lo quiero para mí? ¿Lo sigo llevando a cabo? ¿Lo tomo? O mejor, como dice Magda, me voy a investigar, voy a aprender, voy a buscarle algo para que yo me esté bien, tenga un criterio y no me enganche en esas situaciones, porque afecta a muchos. Hay algunos que les afecta emocionalmente. Ay, sí, oye, a mí sí, a mí me gusta investigar y ya ves la casa de los famosos que me gusta, pero de repente se siente la energía densa y dices, no, ya, tengo que disiparme. Y no sé, Alex, Gris, si han escuchado esto que la gente, la justificación, es que son gente de cristal, tienen la piel débil, no aguantan, por eso se sienten así. O sea, eso también me impresiona cómo normalizan este speech de que la gente es sensible, ay, no, No aguantas nada. es de cristal. Y yo, ay, no, pues bueno, entonces tengamos un mundo lleno de violencia o sea, Sí, algo que sí, perdón, no, ya habías No, terminado. adelante, adelante, Alex, adelante. Yo pienso que, es que mira, hablar del trabajo de otros está bien, hacer observaciones, inclusive si quieres desacreditarlo y decir, mira, yo no creo nada, presentas toda la situación, presentas una ponencia opuesta como en los debates, ¿no? En los debates en esencia es al final ganar un debate con dos ideas típicamente opuestas, ¿no? A veces te toca por suerte uno de los dos lados de la ponencia y pues tú de alguna manera tienes que hacer todo el esfuerzo de demostrarlo, aunque no lo creas tal vez. Pero nunca contra la persona. Es la parte que yo no entiendo. Veo cuando, yo inmediatamente le corto un video cuando que empiezan a criticar ya sea físicamente a la persona. El otro día estaba investigando, prefiero no decir el nombre, pero estaba investigando de un youtuber que salió en otro canal que yo veo. Y como le puse en la búsqueda, me salió un video de otra persona que él presenta como videos del canal de la persona que yo estaba buscando, cómo lo denosta, ¿verdad? Inclusive su físico, se burla de su cabello. Hemos llegado a eso, o sea, eso es contenido, eso es realmente importante. Digo, hay gente que no tiene la cámara puesta, o sea, digo, y luego igual van a criticar la voz o qué sé yo. Enfoquémonos al contenido en un momento dado y desde un punto de vista estilo debate de, ok, yo no creo en esto, yo les presento esta alternativa, ya ustedes tomen la decisión si el que yo estoy cuestionando les parece bien o lo que yo les presento. Por eso cuando yo presento mi contenido me gusta decir, esto es una teoría, es un punto de vista, o sea, no estoy diciendo, en ningún momento le estoy diciendo que estoy bien. Y muchos dicen, pues está fácil la posición, porque pues en esencia puedes cometer errores. Claro, pues yo cometo errores todos los días,
cometo errores haciendo mis videos, estoy cometiendo errores en este video. O sea, estoy abierto a eso, tenemos que estar abiertos a eso, como dice Gris. Y muchas veces yo siento que vuelvo al ego, que el ego no, es que tenemos que estar en lo correcto, es que tengo que estar del lado de la verdad, cuando la verdad es nuestra verdad. Cada uno vemos el mundo, digo, hasta lo decía el gran doctor Jacobo Greenberg, cada uno vemos el mundo a través de nosotros. Realmente vemos una versión del mundo, diferente a la versión de Jesse, diferente a la versión de Gris y diferente a todas las versiones de todos los que nos están viendo ahorita. Entonces, ponernos de acuerdo, intentar ponernos de acuerdo, pues cómo ves si mejor presentamos nuestras versiones, si quieres creer, o si quieres un poquito resonar con la mía, que yo le llamo resonar, es que se pongan juntas, y si no, amigos como siempre, es que no hay problema. Y la verdad no veo por qué se hace tanto tema de esto. Y si no amigos ni enemigos, simplemente sí, muchas gracias, compadre, ahí te ves. Neutralidad, o sea, claro. Sí, no hay problema. Claro. Fíjate que es interesante lo que ha pasado en estos últimos años después del encierro. Es muy bueno lo que está diciendo Marco. Perdón que te interrumpa, Gris. Es que sin ofender, denigrar, sí. Y fíjate, bueno, antes de que digas, Gris, sorry. Sí, adelante. Por lo de Marco, ¿no? Ahí se nota, fíjate que ahí se nota, bueno, para mí, ahí se nota la inteligencia de una persona. Cuando das tu comentario, tu argumento, tu información, análisis, investigación, lo que sea, sin denigrar a nadie, sin humillar, sin diagnosticar, ándale. Sin señalar, ajá. Sin diagnosticar enfermedades psicológicas, sin andar ahí con la letra, ¿no? O sea, también de que definir a una persona por la letra, porque pues hay, o sea, digo, un día puedes hacer la A en mayúsculas y otro día la hace chiquita y eso no tiene nada que ver. Digo que igual y puede ser un poco con la personalidad que traigas ese día, de escribir grande o chiquito, pero no es como que para tanto, ¿no? El humor, el mood. Sí. Así es. Y sí es cierto, es lo que dice Marcos, sí, yo también estoy de acuerdo. Listo. Ya, Gris. Ya se me fue. No te preocupes, pero es que, mira, lo que he comprendido en estos años de investigación de cómo nos dejamos llevar por manada, de verdad esta situación está haciendo un grupo de personajes para generar un colectivo, una conciencia que inconscientemente se dejan llevar para generar una frecuencia de energía. Y como lo dices, también si los intelectuales no llegaron a ese grupo o a esa esfera o a esa frecuencia, es porque no están dentro, porque están dedicados a leer, están medio mamilas, pero de todos modos están en su rollo, en su mundo y nada que ver con esto. Me llama la atención que profesionales, que podrían ser también intelectuales, se están yendo a algo ya bajo, vulgar, y llama la atención porque dices, se hacen llamar profesionales, ¿por qué no actúan como tal? Y otra cosa, como bien lo dijiste hace un momento, mi querida Jess, creen que, sobre todo médicos, creen que su mundo es el único y denostan no solamente otras ciencias. La estadística, por lo menos, y las matemáticas te dicen que hay porcentajes de error. Ándale. Y que hay límites de control, que hay estándares que seguir y que si te sales, pues también puede estar aceptado o no, o de plano si caes en algo fuera de. Y también ese fuera de puede ir en contra de una ley, en contra de una norma, y entonces nada más hablamos al ahí se va, sin tomar en cuenta todos estos filtros. Pero aquí el detalle es que estos personajes no tienen esas medidas, no tienen esas alertas, barreras, limitantes o cuidados. ¿Por qué? Porque yo creo que ya está cayendo en una frivolidad, en una ambición y perder mucho el piso. Y yo me pregunto qué clase de personas son. Nada más lo dejaré ahí. Diagnosticar, como bien lo dice Marquito, yo sí hago mi diagnóstico con base a mi experiencia. ¿Es portal orgánico, es depredador o no lo es? Así nada más me quedo. Pero ya en otra cosa, no soy la especialista. Y te acuerdas, Jessy, que me atreví a preguntarle a una psicóloga que sí está preparada, que sí tiene cédula, que sí, porque mucha gente estudia la carrera. Mi hija ha estudiado su carrera y no tiene título y no tiene la cédula, porque no ha pagado. Ándale. Pero ya terminó su carrera y terminó con honores, pero no ha pagado todo lo demás para tener el comprobante. Entonces, ya cuando vemos a esas personas, ya nos creemos los poseedores y que ya somos alguien, pero no son nada.
no son nada, porque si no está en equilibrio esto, el ser y todo lo que hay aquí, caemos en toda esta situación de ir con la manada. Nos estamos perdiendo y no estamos teniendo respeto los unos a los otros. Jesús se equivocó. Porque Pues, nos dijo que nos amáramos los unos a los otros y no, él nos equivocó, los que nos estamos equivocando. Se me hace que no le hicimos caso. Exacto. Sí. No, y que también era rebelde, o sea, Jesús era rebelde, pero dijo, a ver, esténse quietos, ¿qué onda, no? Así es. Únanse, en vez de ser, fíjate que esto también es otra cosa de la agenda, la separación, separarnos claro. en opiniones, en comentarios y todo, y no ponerse de acuerdo, también esa es otra, ¿verdad? Y claro. Sí, y me daba risa lo que dijiste, bueno, no me da risa por, o sea, lo que tú dijiste del diagnóstico, sino de que está, o sea, sí es válido porque sí para, o sea, como tú lo dices, de que yo diagnostico así a las personas, ¿no? Y eso está bien, yo no lo veo mal, porque si tú pones límites, tú vas a decir, bueno, a mí este tipo de personas no me aporta, yo lo, digamos, diagnostico como una persona que no me va a aportar en mi vida, ¿no? Como lo catalogo en A, esas no son las personas con las que me llevo, y está bien también, ¿no? O sea, para tener tu salud mental a gusto y poderte llevar con otro tipo de personas que sí te van a aportar, eso no tiene nada que ver. Y vieras cómo está funcionando. Sí. Pues sí, eso es para asistirnos a nosotros mismos y está muy bien. Es como tener una relación personal, ¿verdad? Una religión personal. Principios para nosotros y decir, bueno, no me voy a meter en ese lío para no causarme yo un desajuste emocional o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención, Sí, y hace rato, perdón, no terminé la idea porque de que voy para otro lado de pronto no termino la idea, disculpen ustedes. Tuvimos a una psicóloga platicando, Jessie y su servidora, y le preguntamos, ¿por qué tú no dices, es narcisista, es psicópata, es esto? No, señores. Para poder dar ese diagnóstico, tengo que sentarme con la persona para analizarla, hacerle muchas evaluaciones y entonces sí decir, aguas, ¿no? Tendrás una referencia, pero ya un diagnóstico, eso no se puede. Exacto, sí, ahí aprendí mucho con ella, porque yo también a veces decía, este es narcisista, no sé qué tanto, y la psicóloga me dijo, es que ni siquiera nosotros los psicólogos lo hacemos, necesitamos de estar con el paciente y saber qué onda, y yo decía, no, pues sí es cierto, o sea, no puede uno estar en las redes así nada más por nomás, y aunque tengas tu título, o aunque tengas tus papeles, o aunque hayas estudiado una carrera, caemos en esos errores, entonces no podemos, como dice Alex, el ego tiene mucho que ver ahí, porque no somos humildes en decir, bueno, aunque yo haya estudiado, aunque tenga miles de libros o X, soy un ser humano y sí cometo errores, y todo esto de la ciencia y todo esto pues tiene limitaciones y hay interpretaciones, hay otros factores, no sé, humanos, éticos, un montón de cosas. No es nada más que esto y ya. ¿Qué nos faltaría, Alex? Ay, sí. Híjole, qué difícil pregunta. No, pues mira, yo la verdad es que como dijo ahorita algo Jessie que resonó dentro de mí mucho, así como una campanita, como una especie de religión personal. Yo ya tiene varios años, yo creo que he tomado la actitud que todo lo que suceda fuera de mí está fuera de mi control de inicio. Y que tiene una posibilidad, o sea, que el que reacciona ante el exterior soy yo. O sea, eso no me controlan, eso yo lo controlo, mi reacción adentro de mí. Y puede ser positiva, neutral y negativa. Y he estado eligiendo neutral y positivo. ¿En qué sentido? He tenido gente, inclusive invitados, especialmente en el canal en inglés. Por ejemplo, hay uno que odia literal la NFL. Inclusive se burla y dice que son unos hombres adultos en licras jugando. A mí me gusta, es neutral, me divierte. Decido invertir mi tiempo en ello. Se vale, ¿no? Es como leer un libro, tal vez, que puede tener un efecto positivo, puede tener un efecto neutral, pero ojo, puede tener un efecto negativo. Y es a donde voy. Neutral y positivo aportan. O realmente es diversión, o es algo que no te roba. Pero negativo es todo esto que estamos platicando, estas peleas y todo, realmente aportan algo, te encienden algo, porque lo que yo noto es que cuando nos estamos peleando y todo, y a veces no vemos, que si uno,
todas estas peleas que están dando entre canales de YouTube que he visto últimamente, y hablo de las que nosotros tenemos conocimiento de causa, ¿qué tal si nosotros decidimos no participar? Y pues, ahí es donde volvemos a la neutralidad. Y como que dejas a otros que se peleen, pero ni siquiera deseándoles mal, ni bien, ni nada. Así, como dice Gris, o sea, el famoso que Dios te bendiga, o sea, la verdad, pues, poner tierra, o no sé cómo se le dice. O sea, Sí. porque tal vez se malentienda de que andamos dando bendiciones. No, es simplemente tu show, ¿no? Como ir por la calle, pues ni modo que andemos repartiendo bendiciones a todo el mundo. Alguien necesita tu ayuda, claro que sí, pero vas con neutralidad. Entonces, siento que la negatividad, que es el estado, porque fíjate, en neutralidad y positividad no te roban energía. En neutralidad es cero y en positivo estás en positivo. Donde te roban energía es cuando te hacen enojar, Sí. cuando te hacen envidiar, cuando te hacen criticar, y le puedo seguir, ¿verdad? Y esos son los Sí, no, estados sí. que he estado yo intentando evitar. Lo logro, la verdad, todos los días me pasa algo. Hablo a un banco y acabo enojando. El otro día le platicé a Gris que tuve un pequeño choque. O sea, pero por ejemplo, también creo que le platicé a Gris que hace 10 años en el choque, pues ahí estás, y el de adelante, porque se frenó en seco. Y ahorita intenté, ay, hombre, ya fue un choque, no hay heridos, no pasó a mayores. Ya es nomás el gorro, ¿verdad? De tener que ver todo el tema que hay que hacer. Y esa es la posición que a mí me gusta ahorita sugerir. No soy un Dalai Lama, ni mucho menos, no. Y sí siento que se van allá al Tíbet, se van allá a las montañas exactamente para evitar lo que les roba. Lo Claro. negativo, están zen. Ellos inclusive están neutrales. Zen es estar neutral, no tienes pensamientos. Si ves al Buda, mátalo, es su dicho. O sea, es así como el sacrilegio, no, es porque el Buda es lo mayor. Pero si ese pensamiento entra a tu mente, tú tienes que estar limpio totalmente. Entonces, eso es muy difícil en una ciudad, aparte pues yo vivo en Monterrey, ciudad grande, tráfico, etcétera, crimen, cosas así, pero intenta lo más que puedas. Y cuando sientes que te vas a salir de tu centro, volver a tu centro. O sea, se vale salirse, se vale, pero inmediatamente hacer conciencia y decir, esto me conviene, esto me aporta, esto me da. La verdad no, pues cómo es si vuelvo de perdido a la neutralidad. Así es. Ahorita que dijiste esto, qué interesante, ¿eh? Que los tres estemos en las ciudades más importantes de México, aparte de la Ciudad de México, claro, Guadalajara, Monterrey y su servidora Puebla de Los Ángeles. Interesante, y creo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Alex, y algo que acaba de mencionar Marquito, ¿no? Esas peleas es porque la gente se alimenta. Claro. Le encanta, los verás enojados, los verás frustrados, andarán en su rollo de victimización para atrapar a las personas, porque también cómo les encanta su rollo de victimización. Y se sienten, como son víctimas, se sienten con el poder de destruir, pero en realidad eso les da satisfacción. Se los dice una persona que ha cambiado muchísimo y que ha desechado mucho de lo que yo tuve como educación. Porque yo decía, esto a mí no me gusta, esto del pleito, de estar ahí y de que ahora vamos al otro. ¿Y por qué no? Sí lo llegamos a hacer, como bien dice Alex, sí llegamos a caer, no se hagan las víctimas, no se justifiquen, por favor, señores, no se justifiquen, no subestimen mi inteligencia y la experiencia. Sí. Cortó, Ahí estás. Sí, se cortó un poquito. Ahí estás. Entonces, no lo subestimen. Yo creo que a alguien le llegó la pedrada. Entonces, aquí el detalle es que se ve que esto los llena. A mí no, señores, y no quiero también caer en un ego, porque esto de decir, ay, yo te juro que no, Alex, a mí me cae súper bien por atrás. Jessy, ¿qué crees el Alex? Ay, no. Entonces, no, señores. En serio, como bien le decía mi abuela católica, me decía, en la noche, ¿no se te remuerde la conciencia? ¿No sientes feo de tus pecados? A lo mejor no de mis pecados, como me lo marcaba la religión, pero sí llegas a hacer una evaluación, una profundización, una introspección en decir, ay, no manches, qué feo estuvo esto. Ay, no. Ahí me ves diciendo, perdón, no, discúlpame, lo siento, creo que sí la regué. Esto ya no es para mí, esto no es mío. Llena, esto me hace sentir aquí como hasta con un desgarramiento interno. Aquí estás acostumbrado, porque así lo viviste en casa, no se hagan.
lo vivieron en casa. Hoy quieren poner a la mamacita en primer lugar. No, sus madres las educaron. A mí también me educó mi madre, pero no hice lo mismo que ella. Entonces, señores, aplíquense, no nos vengan con cuentos. Y se los digo y se los hablo, ni siquiera como terapeuta, ni siquiera como coach, ni siquiera como auditor, metrólogo, que es lo que siento que soy en mí. Se lo digo como una persona común, corriente, normal, que anda caminando por la vida y no me gusta encontrarme con el pleito. Sí. Pero porque sí lo sé hacer. Ese es el detalle. Que sí lo sé hacer, pero no me gustó. Yo quiero, no puedo estar allá en el Tíbet como los monjes, como dice Alex. No puedo. Exacto. No podemos, Alex. Me encantaría. Pero es bien difícil, es bien difícil. Y no estoy diciendo que yo lo logre. Es que, por favor, no quiero que se malinterprete. Todos los días amanezco, pero amanezco muy bien. Y es el día a día o el día el que me lleva en la noche a decir, ay, otra vez, bueno, mañana vamos a volver a intentar. Pero el intentarlo ya es un avance. Ahora, hay otra posición que es muy difícil, que es cuando te atacan. Cuando te atacan, el no responder, híjole, eso es muy difícil. Entonces, sí. Y es donde ahorita lo decía Marco, que en esencia es donde se da una transferencia de energía, porque lo que están buscando es tu reacción, exactamente. Al tú reaccionar, tú les estás dando eso que estaban buscando, porque son, como tú lo has platicado en tus programas, Gris, depredadores, realmente. O sea, es eso, la gente que te anda picoteando en serio, que te le anda buscando, como se dice por ahí, ellos están buscando que tú reacciones, para que tú bajes a su nivel, porque tú estás más arriba que ellos. Entonces, y digo, pero no quiero yo, ahora volvemos con los diagnósticos. No, pero si ellos están buscando problemas, porque ellos están abajo de ti. Y entonces ellos te quieren llevar a su nivel para que ahí se empate, ahí se dé la pelea. Y ellos, como termine la pelea, ellos ya ganaron al llevarte a reaccionar de cierta manera. Eso es muy difícil. Eso es muy, muy difícil. Y bueno, pues se puede intentar, pero sí es la parte, pues la única es irse al Tíbet, ¿verdad? O sea, vámonos al Tíbet. Porque ni platican entre ellos, aparentemente, los monjes tibetanos. Ay, qué flojera, no manches. Sí, sería muy de eso yo sí me alimento, ¿no, Milles? De eso sí los alimento. No, y sí, esto que comentan está interesante porque muchos piensan, ¿no? De que, dicen que son seres de luz y que no reaccionan y que todo en paz, ¿no? Pues es difícil tener esa conciencia. Y claro que caes, o sea, claro que caes y todos los días es un aprender. Yo también como Alex, ¿no? De que, ok, voy a empezar mi día sin enojarme, así todo bien, pero los otros no cooperan. Y al final del día dices, otra vez me enganché, porque sí es fácil digo, también uno, como tú dices, Grisel, no te vas a victimizar de que es que yo no soy, es la gente. O sea, a ver, toma responsabilidad, hay que tomar, creo que eso es lo que nos falta a todos. No nos enseñaron a tomar responsabilidad, sino a decir el presidente tiene la culpa, el maestro, mi amigo, mi mamá, mi papá, ¿y tú qué hiciste? O sea, ¿tú qué estás haciendo? Y sí, y aparte es muy fuerte tomar responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no tomamos responsabilidad? Te voy a decir por qué. Porque queremos... Pues sí, los otros no cooperan. ¿Por qué no tomamos responsabilidad? Porque queremos andar con una bandera, con una máscara. Con una máscara de que somos las buenas personas, somos los perfectos. Y si fallamos, fue por culpa del otro, soy la víctima. A mí me hicieron caer, pero yo no me hago responsable. Y entonces nos damos cuenta de que las personas que aunque hablamos de valores, no los tenemos. Estamos capacitados, entrenados, educados y adoctrinados para ser disciplinados, pero esclavos de una empresa, de una carrera, de una ciencia, de una religión. Ser responsables y disciplinados en cumplir un horario, en cumplir, ir a misa, en cumplir varias cosas, pero ser responsable en tu crecimiento, besote maldito, en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual, supuestamente tenemos que crecer, tenemos que innovar, tenemos que profundizar, no lo hacemos. Nos quedamos estancados. Y va de nuevo, estoy hablando en plural. Estoy agregándome. No estoy diciendo, Mr. Doctor es esto, Marifer Centeno es lo otro. Estoy agregándome, te estoy invitando
a que hagamos reflexión y conciencia, introspección. ¿En qué estamos aportando para que esto exista? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, a mí me ha tocado, yo que tengo capacidades de ver más allá de, yo veo esas entidades moviéndolos como viles títeres a estos pobres personajes imbéciles. Bueno, pues no que no íbamos a juzgar. Bueno, está bien, no vaya a estos pobres inocentes. Nos van a demandar. Nada más, eso lo dije yo, Grisel, a estos pobres inocentes. Sí, sí, sí. Nos están llevando a los pobres inocentes a hacernos caer en esto. Es que es muy fácil que te enganches, o sea, no podemos juzgar, ¿verdad? Porque sí es cierto que es el jueguito. Por ejemplo, el algoritmo también, por ejemplo, como creador de contenido, como decía acá Marco, el algoritmo te lleva a ver ese contenido, porque es cierto, mira, por ejemplo, acá nosotros, ¿no? Somos 13 personas, y si estuviéramos hablando así de algo más polémico, te aseguro que vinieran más personas, como por ejemplo ayer con lo de la conferencia de Marifer. Entonces, es muy fácil engancharte a seguir ese jueguito, y como creador, ya ves este marketing que el otro día hablamos, ¿no? El hate marketing, que dices, porque por ejemplo yo no sabía del hate marketing, yo pues sí soy una persona sin estudios de mercadeo, estaba viendo una chava, una creadora de contenido que tiene estudios de marketing, y ella habló del hate marketing, o sea, ella sabe de eso. Entonces tú como persona común y corriente, pues no sabes más o menos de ese tipo de estrategias, y tú dices, llegas a la plataforma, ¿verdad? Tú normalita, o sea, muchos, no nada más yo, o sea, no nada más yo, pero sí he visto a otros y no entienden, o sea, ¿por qué no sube mi contenido? Pero ya que te empiezas a enganchar o empiezas a observar más bien, dices, entonces me tengo que pelear. El mismo Mr. Doctor lo dijo, si yo hubiera llegado al internet, al canal, con otro personaje tranquilo, así decir mi comentario tranquilamente, no hubiera llegado tan lejos. Sí, eso es verdad, eso es cierto, y te lo dice alguien que les comentaba hace un momento, hice un video de hacerles ver la diferencia entre conciencia sin S y conciencia con S. Es el que menos vistas ha tenido en los últimos meses. Es que sí, también. No, la gente. Ahí sí lo ves. Entonces, claro, y estuve hablando de portales, de depredadores. Claro que para mis números está bien, pero tampoco hace difusión, tampoco. Y si vemos un castigo por parte de YouTube, yo sí lo estoy viendo, en estar dando ese tipo de contenido. Entonces, estamos en un juego, estamos en un sistema de control, de verdad se los digo, por eso también, pues me castigan, porque sí es cierto, no tenemos que llamarles imbéciles, pobres santas inocentes criaturas, pero es cierto, en serio, ¿qué es esto? ¿Qué es este show? Sí tenemos que ver qué hay el trasfondo, porque es interesante. Felicidades para Yes, ¿no? Por sus números, por su crecimiento, por su difusión para ese video que fue ayer. Sí, le fue muy bien. Que fue bien. Sí. Pero también el efecto colateral que ya hemos visto que hemos tenido. Este video va a tener un efecto colateral, se los dije en la vez pasada, lo tuvimos, y vamos a ver cómo nos va en este. Pues con que no se caiga nada aquí ahorita. Sí, cierto. Pero bueno. Pero bueno, sí. Y pues llama la atención porque se los voy a decir de todo corazón, porque todo el mundo aplaudió a la chica que confrontó a Marifer. Esa niña fue instruida, esa niña fue entrenada para hacer eso, porque ni siquiera demostró que de verdad ella también esté preparada y certificada. Solamente se paró una persona visceral con un dolo y con alguien que la incitó a hacer ello, y con una pequeña base, porque puede ser que sí esté un poco metida y relacionada en esta situación, o estar dentro de la certificación, el conocer y todo este show, y se le plantó a Marifer. Y tanto fue así que Marifer la descolocó. Es tan preparada, está tan bien preparada Marifer, está tan bien entrenada, y no le estoy defendiendo. Sí, claro. No, porque yo también opino lo mismo. Marifer sabe, o sea, Marifer, claro, no estamos diciendo de que sepa, porque no, sí es la onda, no, pero sabe lo que está diciendo. Sí es, como dices tú, Gris, está preparada, está en la televisión, y saben, o sea, ahí te dan
pues tienen todo el equipo, saben muy bien cómo manejar las cosas en la tele, entonces sí saben cómo contestar, aunque también Marifer de repente como que yo la veía como que iba por otro lado, como que si hubiera querido que ella fuera más, pues que sí vendiera su creencia un poquito más creíble, porque yo también, hay cosas que dije, ay Marifer, o sea, es que también tú no como que te pones nerviosita, digo, sí es también lógico que haga nerviosa. porque no tiene bases fundamentales. Ándale, Porque quieras o no, inconscientemente le salen que no se te vaya a ir las patrullas. ¿Por qué? Porque no tiene la base, el soporte, el respaldo de sí un conocimiento. Deja tú la titulación, o sea, dejémonos de tonterías, el conocimiento. Sí, exactamente. Sí, porque tú puedes tener tu carrera, bla, 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 pero si no te crees también lo que estás vendiendo, esa es otra, ¿no? O sea, Marifer, yo también lo cuestiono y digo, bueno, ¿ella realmente se cree lo que está vendiendo? ¿O de verdad es tan maquiavélica? Porque sí puede, por ejemplo, con lo de Marilyn Cote, ¿no? La estamos juzgando como si fuera una persona normal. Uh-huh. O sea, y no como una persona que sí tiene serios problemas mentales porque se cree toda su rollo, o sea, se creyó todo su película y hasta diagnosticaba. Eso sí es un daño canijo. Entonces, la justicia a lo mejor la juzga como una persona normal, no como una persona que tiene problemitas ahí de salud mental. Y Marifer quizá también tenga eso, o sea, un problema ahí, y la gente lo está juzgando como, es que ahí no podemos saber, no podemos juzgar tan así como que a la ligera, porque a lo mejor y también Marifer no se cree lo que está vendiendo, o sí se cree realmente lo que está vendiendo. Claro, pero aquí Y hay un detalle, y no sé, no, sí, y aquí hay un detalle, Alex, y creo que tú y yo vamos a estar en la misma sintonía. ¿Tú crees que sea una persona normal, una persona enferma, o así es? Híjole, no, ahí sí no me puedo aventurar a decir nada porque la conozco muy poco del caso. Lo que sí creo es que sí, de seguro debe haber youtubers que lo ven como que están haciendo un acto, o sea, como si fueran actores. Entonces ellos se justifican de esa manera, el decir, bueno, no es que me lo creo o no, sino este es el acto. O les voy a platicar una historia bien rápida, está un poquito tonta, pero aquí en Monterrey es muy conocido el señor don Roberto Hernández Jr., comentarista que inclusive salió en Televisa y todo, de fútbol, soccer. Y, y yo lo conocí por una cuestión de negocios y no saben qué persona más tranquila, fina, o sea, totalmente una antítesis de lo que él presentaba en pantalla. Okay. Y me aviento a preguntarle, oiga, don Robert, eso fue en 2007, él trascendió como en 2017, 18, una cosa. Fue en 2007 y le digo, oiga, don Robert, pero me estoy sorprendido porque lo esperaba un poquito más recio. Dice, no, yo soy una persona muy tranquila, de familia y todo. Eso es un personaje. Entonces, no, hombre, ponía a pelear las aficiones de Tigres y Rayados y hacía pelear el personaje, ¿no? Era como Catalina Krill, ¿cómo se llamaba la actriz? María Rubio. María Rubio. También decían que muy tranquila ella y todo, y Catalina Krill, pues, hombre, increíble, ¿no? Sí. Entonces, sí siento que hay unos youtubers que es el personaje, un poquito sí van a decir lo que sea con tal de... Y creo que aquí en Monterrey hay varios grandes que es el personaje. Realmente es un personaje que ellos saben que es... que causa que gente se enoje con él y todo, pero eso como le pasaba a don Roberto, eso generaba una burbuja increíble. Claro. O sea, el que tengas tú millones de haters, pues aunque no crean, también monetizan, también todo, también impactan. O sea, me explico, que la gente te odie por ser un personaje, también tiene un impacto, es increíble. Entonces, yo la verdad es que sí, no pudiera aventurarme a decir, inclusive aunque conociera muchísimo el caso, si tienen problemas. Aparte hemos platicado, Gris, tú y yo en privado, que lo que yo opino de los psiquiatras y psicólogos, que siento que el psique humano es tan complejo que sabemos una pizca realmente y decir algo que alguien tiene, o sea, sí hay ciertos rasgos y eso ni siquiera tienes que ser psicólogo o psiquiatra, o sea, los rasgos narcisistas son muy evidentes. Y eso sí se pueden dar en ciertos, inclusive gente en pantalla, ¿no? Aunque sea un acto, vuelvo a lo mismo.
pero sí aventurarse a dar diagnósticos y cosas así, pues como dicen los psicólogos psiquiatras, ellos se protegen porque como están titulados, como tienen su cédula, ellos saben que no lo pueden hacer sin ciertos estudios y evaluaciones y cosas así, que sería un acto indebido de su profesión, ¿no? Pero bueno, Sí. perdóname que no te contesté bien la pregunta, yo No no te me puedo preocupes. aventurar ¿Y a qué decir. me refiero? Claro. Porque ¿a qué me refiero? Porque fíjate que, pues, en mi caso, que yo me la paso estudiando e investigando lo que es este tipo de depredadores, mi punto de vista es que son así. Ya es su comportamiento normal. No pidamos que sean personas normales, porque para empezar tendríamos que pedirle a estos personajes o a la ciencia qué es el parámetro o qué es el patrón normal. ¿Qué es normal? ¿Qué sería normal? Y con eso, y se los dice alguien que es metróloga y que se dedicó a hacer calibraciones en que tienes un patrón y con base en este patrón tú haces un análisis, haces mediciones para ver cómo está algo parecido en la misma magnitud y saber cuál es la diferencia, la incertidumbre. Y no lo hay. Para empezar, no lo hay. Hasta ahora yo no he visto que la ciencia diga, este es un patrón. Y aparte, es interesante también que estos profesionales no respeten a otros profesionales. En este momento comentaban de un doctor, ¿no?, colombiano que se desvivió, dicen, ¿no? Pero también yo he estudiado mucho al doctor Bennett Omalu, un médico forense que demuestra que tenemos lesiones en el cerebro y que eso altera mucho el comportamiento, muchísimo, y que vuelve agresivas a las personas. Y esto lo analizó con jugadores de fútbol americano. Y él demostró que estas lesiones no lo puede ver cualquier equipo que hay en la ciencia o en la neurología. No lo hay. Pero eran inocentes. Y la única manera de demostrar que había algo interno que luchaba por no tener ese comportamiento, desafortunadamente, fue desvivirse. Pero hay otros que no, que disfrutan hacer esa crueldad, hacer esos comportamientos de destrucción o hacer estas cositas, porque es su vida, porque esa es su forma de ser. Sí, que les gusta estar en conflicto, les alimenta. Les alimenta, les satisface, les genera placer. Entonces no podríamos llevarlo a pedirles que sean normales, y mi punto de vista, se tendría que hacer muchísimo para poderlos juzgar como personas normales. Yo creo que una persona normal, y yo me he medido, a ver, en tus peores momentos, Cris, en tus peores, así de enojo, coraje, ¿harías algo así? Y creo que hasta ahora me he dado cuenta que no. Sí, es que también, por ejemplo, lo que yo digo a veces, define que es normal, ¿verdad? Claro. Pero claro que no llegas a esos alcances, o sea, de dañar a otro. O sea, igual y es subjetivo porque a veces sí nos dañamos con esas actitudes, ¿no? Pues también de patrones de comer, ¿no? Comer mal y todo. Pero ya a esos alcances de llegar a destruir a alguien, ¿no? Como este caso mediático, de desacreditar, de deshumanizar, ahí sí, bueno, sí, como ustedes yo tampoco lo haría, pero hay gente que sí y hasta más. O sea, es muy interesante cómo hay este tipo de personalidades que igual y tu amiga Gis nos puede también comentar de que es psicóloga ella, ¿no? La invitamos, claro. Sí, la invitamos porque para entender un poquito más allá, pero en el lado espiritual, pues sí, son gente que está en esa baja frecuencia, así como yo lo he estudiado, así de que lo he leído, pues esa baja frecuencia que les motiva y que no les causa ningún malestar, al contrario, les causa algo bueno estar generando ese conflicto y no pueden salir de esa frecuencia y necesitan estarse alimentando y sí es interesante. Entonces, este tipo de personajes que están en el YouTube, también este tipo de youtubers famosos, pues eso es lo que les motiva y aparte, si ganan un beneficio monetario, claro, pues mucho mejor, ¿no? Que ya no les importa, ya pierden ese límite entre lo que es correcto y lo incorrecto. Puede haber justificaciones. Siento yo cuando dices, bueno, es por esto y entonces por eso actúo de esta manera y realmente
la típica de pues no estoy haciéndole daño a nadie, bueno, pues justificaciones, ¿no? Pero yo creo que para mí cuando lo dijiste, Jessy, o sea, es que están en un nivel de vibración que ellos ya se sienten cómodos, pues para ellos es su actuar normal. Entonces, Así es. y obviamente si lo ves desde otro ángulo, pues para ti es anormal, o sea, porque estás en otro nivel, entonces es donde no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, hay gente que está acostumbrada a pelearse todos los días. Yo me acuerdo una vez alguien me preguntó que si alguna vez hubiera sido yo abogado, porque no, es estarse peleando todo el tiempo, o sea, y no está en mi naturaleza, o sea, entonces... pastor, ¿no? Que te dicen, ay, tú eras pastor en tu otra vida o sacerdote. No, bueno, pero yo creo que queda claro, ¿no? O sea, hay gente que todo el día está acelerada y todo. Ahora hay otros que siento yo que inclusive están en un nivel más abajo, porque perdidos son genuinos los que estamos hablando ahorita. Claro. Pero hay otros que navegan con bandera de que es toda armonía y están generando conflictos ocultos entre, por ejemplo, en este caso, entre canales, entre amistades, entre familiares, o sea, los hay. Lo que se le conoce por ahí como liosos, ¿no? Cosas así de que, oye, fíjate que esto y fíjate el otro, y están ahí en medio, ¿no? Que al final la verdad siempre sale, y por más que le intentan posponer y todo, siento que esta gente que maneja ese tipo de cuestiones, que por ejemplo tú le confías algo y va y le confía a otra persona, y lo te confía lo de la otra persona, y está ahí nada más, siento que al final ese tipo de situaciones salen, y pues yo les llamo eso falsa luz, o sea, es como navegas con una cosa, mejor acepta que eres de los de abajo, ya, o sea, está perfecto, estás en donde debes de estar. Yo pienso que el universo es la justicia universal, nos pone donde debemos estar, entonces es una elección al final, porque no es justificación decir, pues yo estoy en ese nivel, yo estoy acostumbrado a pelearme, bueno, pues te puedes desacostumbrar y puedes hoy decidir cambiar y puedes también aceptar que eres así. Y no decir, pues así soy, así toléreme, no, o sea, así soy y puedo cambiar y hacer un esfuerzo consciente de ya no estar, o sea, se puede cambiar. Para mí el poder del cambio es lo más importante, o sea, un asesino, una persona en una cárcel, tiene ese poder de cambio. Por eso me exalto tanto con el caso Menéndez, porque yo digo que lo saquen, no hay problema, hombre, ya llevan 34 años, que lo saquen, pero que los muchachos cambien. Porque si ellos se van a justificar, nunca van a cambiar de inicio ni van a empezar aceptando lo que hicieron. Ni siquiera eso, que es el primer paso para luego empezar un proceso de cambio. El proceso de cambio es lo más hermoso que existe porque te permite de este nivel ir a este nivel. Es tan fácil que es decir, chin, la regué. Sí, ándale. Todo empieza ahí, pero de corazón, no mental, y luego la justificación, que es el caso Menéndez. Lo hice porque mi papá me hizo esto. Ok, lo hiciste, párale ahí, lo hiciste, dimensiónalo y empieza un proceso de cambio. Y eso no lo llegan a ver las personas, en que, ok, desviviste a uno, ¿qué tanto te afecta a ti? Hoy estamos poniéndolos y humanizándolos, pero a la vez idolatrándolos y a la vez victimizándolos, que estamos normalizando en que me voy a justificar en hacer un mal. Y lo estamos viendo, lo hemos platicado mucho, Alex, en que las personas se justifican en que el otro tiene la culpa, el otro también, pobrecito de mí, yo soy víctima. ¿Y cuándo tengo la culpa yo? ¿Y cuándo lo hemos platicado? Y yo nunca tengo la culpa yo. Y yo tengo... es muy sorprendente, o sea. ¿Y dónde está la responsabilidad, no? O sea, va de nuevo, yo no te digo que yo ando por la vida haciéndome responsable de mis errores y de mis cosas. Claro que no. Claro que nos pesa porque estamos entrenados y educados para andar con la bandera de soy bueno, como Diosito. Soy bueno, ¿eh? Es difícil, eso que dijiste, es difícil reconocerlo por el ambiente a veces. Quizá en tu entorno todo el mundo te dice, no, es que tú estás bien. Y sí es a veces difícil como que darse cuenta, pero claro, como dice Alex, a veces tiene que llegar esa conciencia y decir, a ver, a lo mejor y sí soy yo el problema, ¿verdad? Y vas y buscas, bueno, ahorita que estamos hablando de los médicos, pues un terapeuta, un psicólogo, pero también un buen psicólogo, porque hay psicólogos y psicólogos que te dicen que sí estás bien, porque yo ya no entiendo. Que me comentan, no, es que mi psicólogo me dijo que estaba bien. Ah, bueno, está bien, no, pues entonces, si lo dice el psicólogo, pues órale, ¿no? Pero claro que tiene uno que como dice Alex, a veces llegar a ese punto
ándale, como dice Amber, valores distorsionados, ¿no? Llegar a ese punto en que dices, bueno, si la realidad física me está quizá alejando de la gente, ¿no? Si ya llega un momento en que tú estás solo, por ejemplo, que puede ser también otro, digo, hay muchos motivos que también mucha gente ha vivido, que yo he vivido, ¿no? Que a veces la realidad física te dice, es que mira, dimensiona lo que está pasando. O sea, no es como tú lo crees. Y sí hay factores ahí que puede uno observar en la vida real que te dicen, vas por buen camino o no. O sea, llámalo Dios. Bueno, a mí me ha tocado vivirlo, pues. O sea, lo llamo Dios o la universo, no sé qué, pero sí hay cosas que de repente digo, a ver, me pasó esto, me está pasando esto, o la gente me está diciendo, no nada más una, me están diciendo varias. Ok, bueno, a lo mejor y sí, yo soy la responsable, bueno, voy a cambiar eso, ¿no? Pero si de repente ves otras cosas que para ti son positivas, dices, bueno, entonces no estoy causando daño, no me estoy causando daño a mí, estoy en paz, no duermo bien, no me enfermo, no sé, cosas así. Entonces puedes decir, mira, estoy bien. Hace un día, o no sé qué día, te dije, Jessy, sí, pero eso va para alguien como tú. Esas palabras bonitas, esa conciencia, esas ganas de seguir mejorando, creciendo, evolucionando a lo mejor, va para alguien como tú consciente. Pero veo y he analizado mucho a este tipo de personajes que como no hay algo interno, ¿no? Que no ven las señales, ¿no? Sí. No, para este tipo de personas. Muy separados de sí mismos. No, es que no hay. Es que para mi punto de vista, según lo que va de nuevo, lo que yo he investigado, ¿no? Claro que en el caso de Jess, que está más relacionado en leer, en ciencia, pues sí. En algo espiritual, sí, en cierta creencia o conocimiento de la espiritualidad también, no lo dudo. Pero en mi caso, que he visto qué es lo que hay en este cuerpo, ya no hay. Ya no hay ni para atrás, ni para adelante, ni forma. Ya no hay algo que mueva, algo muy interno, profundo, llámale alma, llámale espíritu, llámale ser, ¿no? Lo que está diciendo Jess es para alguien como ella, como quien quiera. No me voy a incluir porque sí lo he hecho, pero como estoy acostumbrada a que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, pongo de ejemplo a otras personas. Y para Jess, claro que sí, porque tiene ganas de crecer, ella no quiere lastimar a nadie. Ella no quiere hacer daño a nadie, pero las otras personas volvemos a lo mismo. ¿Qué hay dentro? ¿Quiénes son? Como para que anden por la vida destruyendo y, muchas gracias, y ande queriendo alimentar, le satisface, le llena, y ya nos hemos medido. Yo no, compadre. Yo no, mis quesos, yo no, amigos, yo no. Yo también, afortunadamente, ya aprendí a poner una barrera. Su servidora sabe poner una barrera y no, ya no les permito. Y también sé defenderme. Pero ¿qué tuve que hacer o qué me pasó en la vida para lograr aprender esto? Observar que estos personajes es su patrón de comportamiento, es su modus vivendi. Ellos ya son así y no hay ni para atrás ni para adelante. Ha habido gente que nos hemos atrevido, y lo he platicado con Alex, en que han llegado a ser hasta poseídos, la riegan. Llegan a un punto de reflexión, a lo mejor se refugian en una religión. Yo no estoy de acuerdo, pero sí ves que dicen, ay, pues ya me iluminé y sí, perdón, creo que la regué. Sí hemos visto estos casos y entonces ahí digo, sí fue poseído, sí hubo algo en ese momento, sí hubo un entorno, sí tenía que haber un análisis para poder comprender a la persona por qué cometió tan grave error. Y después dice, lo siento, la regué. Sí lo hemos visto, eso sí, pero hay unos que ni para atrás ni para adelante, ni por beneficio. Qué fuerte, ¿no? Pues también qué fuerte, o sea, sí, como por ejemplo ahorita esto se está pasando, pues sí es fuerte de que están en esa onda de, no, hay que linchar a la gente, o sea, porque así lo dice el líder, ¿no? Sí, vamos a linchar. Oye, pero a lo mejor y puede ser esto. No, yo la quiero ver así, o sea, digo, órale, o sea, sí he estado fuerte, y esto volviendo al tema del Blue Beam, ¿no? Que es que estas tecnologías pues nos manipulan en este tipo de percepciones colectivas
que tú digas, eso está bien, porque todo el mundo está, fíjate, también eso es otra cosa interesante, que él dice, la mayoría está con Mr. Doctor, o sea, que ni le muevas, y tú dices, órale, entonces, pero ¿por qué no, no? O sea, y cuando estás dando un punto parcial, ¿te ha pasado? Parcial, sí, o imparcial, más bien, imparcial, objetivo, ves la parte buena de uno, ves la parte buena del otro, ves la parte mala de uno, ves la parte mala de otro, y también con base en qué, ¿no? Resulta que estás a un lado o el otro y te atacan, porque creen que estás de un lado o del otro. Sí, o sea, como que te dicen, no, tienes a fuerzas, agarra la antorcha y quema a la persona. Te tienes pero que tú subir dices, a un barco. no, yo no quiero, no, sí, agárrala. O sea, imagínate, qué fuerte, ¿no, Alex? O sea, que tengas que llegar a ese punto de decir, ok, bueno, entonces, pues sí, es que todo el mundo está en eso, pues voy yo también. Pues es que ahí es donde puedes ir adentro y decir, bueno, yo voy a ser diferente aunque sea contra la corriente. Y sí, claro, no dejarte influir. Sí, pues es que es una decisión, por eso te digo, sí, o sea, sí entiendo, o sea, entiendo perfecto el dejarse llevar, especialmente gente joven de seguro. También entiendo que hay muchas cosas, o sea, por algo cierto tipo de contenido tiene muchísimas visualizaciones y mucho engagement, porque pues hay ciertas cosas, por ejemplo, el chisme, y ciertas situaciones, pero fíjate que la verdad te lo tengo que decir, y ya lo hemos platicado tú y yo de manera privada, o sea, siento que tú le das un giro totalmente diferente. Definitivamente. O sea, yo hablo del chisme, o sea, lo único que comparte con lo que yo quiero decir es con el nombre de tu canal, porque tú das información, tú realmente planteas, por ejemplo, de la Casa de los Famosos y inclusive pones un punto de vista y todo eso, yo no lo veo como chisme, yo hablo del chisme, ya saben de cuál chisme, o sea, el chisme, y es, por ejemplo, los que traen situaciones de famosos que no sé, que los vieron, que les tomaron una foto en la playa, ¿sí saben para dónde voy, no? Entonces, todo ese tipo de situaciones vende mucho. El amarillo. Y el amarillo, sí, ándale, un chisme más estilo amarillista. Definitivamente las cuestiones que nos dan miedo, por eso las películas de miedo y todo ese tipo de situaciones vende mucho. Pero yo siento que hay discernimiento en todo y yo inclusive lo digo para mi mismo canal, o sea, porque yo lo que les digo es, lo repito en 4 o 5 episodios a salto y a veces me sale decirlo. Si lo que estás viendo te agrada, esto está perfecto. Si hay una resonancia, está perfecto. Si esto te estás divirtiendo, algo está perfecto. Pero si te estoy generando un miedo, si te estoy generando una duda, si te estoy generando algo, oye, esto será, es que pues yo pienso esto porque en la iglesia escuché otra cosa, lo que tú dices, no me veas, porque no es, se tiene que generar esa neutralidad o ese positivismo. O sea, si todos podemos llegar a ser vampiros energéticos para alguien de esa manera. O sea, Claro. aunque no sea intencionado. Alguien que, por ejemplo, estoy hablando de la reencarnación y cada vez estoy un poquito desarrollando más la idea porque realmente quisiera decir lo que creo que es, pero no puedo porque sería too much y peligro me encierran el canal o algo. Entonces, claro. Pero cuando alguien choca y dice, bueno, y entonces me voy a ir al cielo y entonces, ¿qué tengo que hacer? Explicarle que las intenciones tienen a veces un poquito y el poder del arrepentimiento, porque acciones, todos vamos a hacer nuestras cosas. O sea, es muy difícil llevar esa vida perfecta. Queremos tener la imagen, lo decía Gris, de que somos buenos, de que o sea, no cometemos errores, se nos ha inculcado eso. Yo soy más de la idea de que reconozcamos que esta vida es muy difícil, que todos los días yo cometo errores, pero lo que sí intento tener es una buena intención, porque eso sí lo puedo controlar. Exacto. Los errores a veces sí se salen de mis manos, pero la buena intención esa sí está dentro de mí, esa nadie me la puede mover, nadie me la puede mover. O sea, alguien me puede venir con cualquier situación, pero la intención es así, es así la que cuenta, en mi opinión. Claro. Claro, qué padre, Alexi. Y se nota que hay esencia. Exacto, exacto. Porque igual te puedes equivocar, como dice Alex. Claro, ¿verdad? no, claro, todos los días, ni siquiera de vez en cuando, todos los días. Y solo quiero decir algo, lo que decía Gris, tal vez para que alguien no lo captó o no ha seguido el canal de Gris. Me imagino a eso te referías, si entendí bien, Gris, que pues, te referías a los portales, ¿no? O sea, los que no hay nada dentro, que bueno, hay la idea que no hay nada, o sea, de plano, esa sí es una teoría. Yo también a veces tengo la idea que, oye, ¿no será que es un foco apagado? O sea, que sí está el foco, pero está totalmente apagado. Entonces, eso a mí me agrada porque existe el potencial que se enciende. O sea, y volvemos con el proceso de cambio. Entonces, y que como un foco, no sé si recuerdan cuando era una ruedita, pues eso ya casi no se usa, pero antes cuando eran focos que gastaban más 100 watts o etcétera, es que ustedes están muy jóvenes, pero
Hace los 80, 70 se usaba una ruedita y prendían poquito y dependiendo de lo que ocuparas, pues le prendías poquito, le prendías a toda la intensidad. Así lo veo, o sea, la luz interna puede estar desde prácticamente toda apagada, poquito apagada, medio apagada o muy brillante, pero realmente ¿quién decide eso? Volvemos, eso está dentro de ti, tú lo decides. Y no es decidirlo, la quiero encendida como un foco, no, es trabajar. Y volvemos, es trabajar y entender cómo vas desarrollando eso. Y qué te le resta luz a tu foco y entonces decir, pues esto no es para mí. Y por eso está muy bien poner distancia, ¿no? Esta persona me le resta luz, esta persona se cuelga de mi luz, pues que Dios te bendiga, o sea, tú allá, yo acá. Crea tu propia luz. Mira, Sí dice, pero cuesta trabajo, es el tema. Sí, cuesta trabajito. No, y aparte, no, síguele, Gris, síguele. Es que el generar energía lo dice la misma ciencia, te digo, no toman en cuenta también a la ciencia lo mucho o poco que nos ha dado. La energía genera trabajo, ándale, movimiento. Y si no lo hay y me quedo estancado en una postura, en una justificación, en una victimización para atrapar a la víctima o atrapar a la carnada, ahí es donde yo veo que no hay remedio. Mi querido Alex, siempre se lo he dicho, tú tienes confianza y me encanta la idea. Eso no quiere decir que no esté a favor de él. Me encantaría que esto pasara, pero he visto casos que sin remedio. Sin remedio, mi querido. Pues, ¿y qué crees? Ese tipo de casos, cómo perdona, cómo molestan. No, sin remedio. ¿Cómo molestan? O sea, ahí están, aventando la piedra. Creo que una vez hasta te puse de ejemplo, Alex, ¿no? Hablaba de que el Alex, todo zen, todo chido, todo padre. Y ahí viene, ¿no? La mantis. Paz. Y el otro, ¿qué onda? ¿Qué es? Espérate, ¿qué? Sacúdete. Y ahí está, paz. Afortunadamente, Alex está en una esencia, en un nivel, en una frecuencia en que solamente se sacude. A lo mejor se raspa un poquito y ahí está. Pero hay otras personas que no se dan cuenta, a pesar de que si hay una luz, si hay un foco encendido, no se la cree. Y es presa fácil de este tipo de personajes. Pero aquí el detalle es cuando entramos en esta dinámica, en este juego de estos personajes de los cuales estamos hablando, que solamente son ejemplos de muchos de lo que hay en el mundo. Sí, entonces aquí la pregunta sería, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué foco soy yo? ¿De cuántos watts soy yo? ¿Me estoy moviendo? Como bien lo dices, Alex, es hacerte la pregunta, es una introspección, es ir al interior. Es lo que decía Jessie, ¿no? Pues me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro, tengo que hacerme esto. Ahí sí hay potencial y sí habría una mejora o un crecimiento o se prendería el foco. Hay unos que ya se rompió el foco, ya se fundió, mi Alex. Yo sí, igual reparación o no sé. Fíjate que personalmente yo lo que sugeriría, a mí me ayudó muchísimo es, bueno, es que no sé el público quién acepte la idea de vidas pasadas, es que ya tocó unas fibras, ¿no? Pero si nos acercamos a la idea que hemos vivido múltiples veces, no recordamos conscientemente esas vidas, hay un tema ahí que es por diseño, y sí se puede accesar eso, y son las hipnosis regresivas, que son uno de los servicios. ¿Lo puedo decir, Cristo? Claro, sí, por sí, supuesto. Okay, no sé si quiere, que son unos servicios que entre otras cosas, altamente recomendados. Gracias. Las hipnosis regresivas, siento yo, con alguien como Gris, y que se pueden hacer online, aunque claro, no tienen que ser presenciales, siento que te abren, Gris y Jessie, a esa idea de ver cosas, porque no todo va a ser shalala, o sea, sí van a haber cuestioncitas, temitas ahí, vas a descubrir que fuiste cosas de lo cual no te enorgulleces, pero la contemplación y el aceptar y el procesarlo, una es conscientemente procesarlo y decir, ya no soy eso, o sea, sí cometo errores y sigo cometiendo errores y seguiré cometiendo errores, pero lo que sí puedo controlar es mi intencionalidad y mi centro y mi luz, eso sí lo puedo controlar, eso sí nadie me lo puede quitar. Y entonces, volviendo al tema de los youtubers y de los ídolos y todo, pues ya tú decides, o sea,
yo por ejemplo les digo, un concierto de Taylor Swift, hay una increíble transferencia de energía en esas cosas. Pero Claro, puedes ir perfectamente y no permitirlo y disfrutarlo. O sea, tú puedes ir, puedes bailar y todo, y no les estás entregando tu energía. Pero cuando tú claro. vas y, por ejemplo, idolatras a la mentada Taylor Swift y no sé, simbolismos y ciertas situaciones que se empiezan a dar, ya se está dando, ya te tienen, porque es increíble. Todas esas situaciones, no sé si alguna, ya para terminar lo que iba a decir, si han visto la película They Live, ellos viven, es Sí. de los 80s, que había mensajes en todos lados y que él descubre unos lentes que ven los mensajes, pero de una manera obvia, ¿no? Pero los mensajes ahí estaban y Obedece, creo que era uno de ellos. O sea, Consciente. todo eso es real, ¿eh? Todo Y eso eso es de algún... Bluebeam. sí, todo eso es real. Todo eso es real en todos lados, en los conciertos de Taylor Swift, todo. Entonces, pero tú puedes ir con los lentes y Ahí no está. darles esa, ándale, obedece. Ujú. Y había otros interesantes, Consume y otro. como consume, como que tú haz de cuenta no eres nada, o sea, no tengas pensamientos, no, porque es otra, no quieren que seamos únicos, no quieren que seamos genuinos, quieren que seamos copias, quieren que seamos, idolatremos para ser un seguidor, o nada más, una manada. Eso les funciona mucho mejor. Así es, Ándale. así es. De hecho, desde la perspectiva del Bluebeam, perdón, pero es que aquí los moscos me están molestando. La tecnología juega un papel crucial en la manipulación de las masas. La viralidad del caso y el uso de plataformas digitales resalta cómo las tecnologías modernas no solo transmiten información, sino que también pueden programar inconscientemente a la audiencia para aceptar narrativas impuestas. En este caso que estamos hablando, se podría especular que hay un aprendizaje colectivo sobre la aceptación de figuras intocables o la normalización de ataques digitales que luego pueden extrapolarse a fenómenos mayores como los hologramas religiosos en el proyecto Bluebeam. ¿Y a qué me refiero? Esto que está comentando Alex, solamente necesitamos ponernos los lentes para ver qué hay de trasfondo. Solamente necesitamos saber de comprender y gracias, Teresita. Tere ha tenido el servicio de hipnosis. Muchas gracias. Podemos entender y comprender y observar más allá de. Yo sé que habemos personas que se hacen llamar videntes, clarividentes, pero esto no lo ven. Te cuentan el cuento, te hablan del choro, pero hay otras que sí intuyen y te puedo asegurar que todos tenemos una intuición y entendemos que no precisamente que nos engañan o mi verdad, lo que yo te he compartido, igual y sí estoy equivocada, igual y Alex tiene la razón de que sí todos se pueden prender el foco, ¿no? Todos se podrían lograr y me encantaría, de verdad, de mi perspectiva, que así fuera, porque no estuviéramos siendo utilizados para destruirnos los unos a los otros, porque nos están utilizando, porque aunque veo personajes que están apagados, que ya el foco se fundió o se rompió, siguen siendo títeres de alguien para destruir a otro. No se mueven por voluntad, les mueven los hilos y solamente necesitamos ponernos los lentes. Es una metáfora con lo que nos dice esta película y nos está mostrando en esos tiempos, en los ochentas, ¿no, Alex? ¿Es de esta Es película? del 88 y es una de las películas, yo creo, más censuradas que yo Sí, recuerdo. así es, Genial. Una así Sí, buena. es. está buenísima película. Hay varias películas buenísimas que nos muestran parte de lo que estamos viviendo. Puedo atreverme a llamarlo nuestra realidad. Me atrevo, porque también, como bien lo dijo Alex, no podemos vender verdades absolutas. Eso podríamos ser tomados, y mi punto de vista es como profetas falsos. Creo que Exacto. compartimos información, creo en mi caso, yo les comparto lo que he encontrado en mis investigaciones y lo recalco mucho. Según mis investigaciones, no una verdad absoluta. Si tú lo quieres tomar de mí o de otros, del canal de Alex, hasta la misma Jessie, sus comentarios, a mí me encantan, por eso la veo, por Ay, eso la gracias. sigo. De verdad, tuviéramos ese criterio, esa amplitud de visión y no necesitamos ser videntes, clarividentes para ver el portal, ver el lagartijo, la mantis o lo que hablamos algunas personas como yo, como su servidora en nuestros canales. Tengamos ese discernimiento, esa intuición, pongámonos los lentes, ¿no?
Y Sí. nada más que decir, salía uno ahí, Jessy, de Ajá. televisión, ¿lo vieron? Ve televisión, decía. Ah, Watch sí. television, Sí, algo así decía. Compra, sí, sí. esa es otra. La imagen Compra dice, para que ocupes dinero, para que te pongas en el ciclo de la deuda, de la competencia, del consumismo. O sea, todo tiene un... ahí está, Sí, watch television. compra, compra, Confórmate. consume, Consume, obedece, consume. reprodúcete también, duerme, trabaja, confórmate. Sí, es que Ujú. todo eso son maneras de, pues, que te están bombardeando con toda esa información todo el tiempo. Y como dice Amber, o sea, al final es tu decisión, como dice Grisel, como dice Alex también, que tú puedes estar viéndolo. Yo también tengo esa filosofía, o sea, yo puedo estar viendo, por ejemplo, La Casa de los Famosos, viendo una novela y todo, viendo el chisme, pero eso no me define. O sea, Exacto. eso no me define ni soy yo, o sea, es nada más como lo que decimos, un gusto culposo, que si te dejas, de repente yo me he sentido así de que, hoy no, ya no puedo con esto, ¿no? Porque sí es demasiada energía densa, pero no soy eso, porque pues le apago a la computadora, le apago a la tele, me voy a caminar y ya veo que pues, no, yo no soy eso y no existe, vaya, ¿verdad? Pero la gente se define mucho con eso, de que no, sí es real y es parte de mi vida y yo soy así o yo defiendo esas causas y sí es cierto, entonces eso es lo que hay que, por eso esa palabra de discernir me gusta mucho, A mí discernir, me pues encanta. porque eso no te enseñan a cuestionar. O por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela que según esto te decían los maestros, no, pregunta, ¿verdad? Pero había un momento en que te hacían sentir, es que estás tonta. Entonces ya de repente tú dices, no, ya no pregunto nada porque pues, van a decir que estoy tonta, ¿verdad? Pero no nos enseñan a cuestionar de no ve hasta el final, investiga. En Google todavía podemos investigar cosas, no está tan, bueno, Google como que sí está un poquito ya también manoseado, pero Claro, hay portales de información libre, podemos decirlo así, que tú te puedes meter a investigar. Entonces no hay justificación de que digas, es que no lo encuentro. Y también en las películas también, como en esta que me encanta, a mí me encanta esta película de They Live. Y bueno, ahorita no recuerdo algunas otras, pero este es hay varios, sí. un claro ejemplo. Qué bueno que me la recordaste, Alex, para poner ahí el fondo. Pero sí, o sea, en las películas te ponen eso para que cuestiones también lo que estás viendo. Y siempre hay que ver al mundo o al sistema, más bien a la Matrix, con esos ojos de, así de que, ¿qué me estás vendiendo, no? Porque no hay que aceptarlo todo al 100%. Exacto, También, como tú, Gris, o sea, también lo que yo digo, ni siquiera yo me lo tomo tan como mi verdad absoluta. exacto. Todos los días cambio mi manera y mis principios, y tengo mis principios bien puestos, ¿no? Tengo mi lista y de las cosas que no voy a dejar de hacer Una para mañana, base. ¿no? Pero claro que alguno de los puntos puede decir, bueno, esto lo puedo cambiar. Y fíjate, ahorita me acordé, porque vi un video ahorita en TikTok de una muchacha que habla, o sea, ya están dando esta narrativa inconscientemente, porque te digo, no creo que sean conscientes, ¿verdad? Pero están dando esta Así es. narrativa del positive vibes, ¿no? Que las vibras positivas, ay, no, qué flojera, no me vengas con tu positive vibes, yo quiero agarrar a la gente así que los quiero jalonear y que todo, y tú dices, me impactó mucho ese video porque dije, órale, o sea, ya también eso del positive vibes, que antes yo lo veía o sea, sí, toma lo positivo de cada cosa, tú tranquila, ahora ya lo están minimizando, ya te están diciendo, no me vengas con tus vibras positivas, yo quiero exponer a la gente, yo quiero pelearme, yo quiero confrontar, entonces yo digo, órale, o sea, sí me impacta porque como decía, creo que Rutila, ¿no? En otros comentarios, bueno, yo vengo de otro tipo de educación De o de formación, época. claro. Entonces, ahorita se está normalizando mucho eso y sí, para nosotros nos está causando como que un conflicto para los jóvenes. Ahorita, pues, no, igual y te dicen, ay, cállese señora, ¿no? Como dicen. Pero es que sí me llama la atención de esa narrativa que están cambiando para eso, para la separación y que reine esa energía baja para implementarte algo como acá decía Magda, que dice, pues sí, es algo que están preparando, ¿verdad? Un distractor para meterte ahí, no sé, una reforma, mira, yo personalmente no creo que una reforma pueda ser, No, pero sí otro tipo de cosas
Claro. inconscientes. Entonces sí hay que, ahora sí que hay que estar bien al pendiente. Cuidar a los niños sobre todo. A los niños. Sí, muy, muy importante. Híjole, eso es importantísimo. Como padre, hay que cuidar qué contenido consumen porque para ellos es mucho más difícil el discernimiento. Pero dijiste algo al principio, Jessy, que quiero mencionar algo que dijiste, es que yo veo La Casa de los Famosos, está perfectísimo. O sea, la única posibilidad de, o sea, porque así, La Casa de los Famosos, la NFL, el soccer, un concierto de Taylor Swift, o sea, la televisión, un canal de noticias, un canal de películas, Netflix, lo que me digas, en todos lados está Daily, en todos lados están haciendo lo mismo. Traen Claro, agendas, traen, claro. te están queriendo bombardear. Pero eres tú el que puedes elegir y decir, yo puedo ver una serie de Netflix, disfrutarla, y no me tocaste lo más mínimo. No, no te di nada. Pero para los niños es mucho más difícil. Entonces hay que cuidarlos definitivamente, porque volvemos a los monjes tibetanos. Ellos exactamente no quieren nada de esto. Por eso se dice que ahí no reciben periódicos, no nada, porque ellos están totalmente aislados exactamente porque eligen la total neutralidad, no quieren absorber este tipo de situaciones. Yo sí siento que nos podemos entrenar como boxeadores y hacer nuestros propios lentes de daily. Sí. No estoy diciendo que yo sea experto ni nada, nomás estoy intentando, pero sí les puedo decir que yo la televisión yo la veo diferente. O sea, empiezo a ver cosas y me dan hasta risa. Digo, es increíble lo que me están vendiendo aquí. O sea, y le cambio de canal porque no me interesa perder mi tiempo en algo. O sea, sí hay un punto y también videos de YouTube que los paro, los quito, porque digo, no, me fui con el título y la verdad es que flojera, bye. Sí, Ni así es. siquiera la inversión de mi tiempo. O sea, porque tampoco se trata de forzarlo, ¿verdad? Pero ver La Casa de los Famosos es perfectísimo. Lo que yo diría es, ¿qué impacto te causa? Si empiezas y te altera y de alguna manera les estás dando algo. Entonces, es lo único que yo aconsejaría, pero cada quien puede hacer lo que quiera. Como dice la muchacha de TikTok, quiero estar enojada, pues estate enojada, pues es tu decisión. Sí, Ahí al final. aseguras tú solito. Exacto, Ándale, al final de cuentas tú vas a tener la. Sí, fíjate que eso también también como que lo he puesto en mi filosofía, de que no hay esta polaridad tanto de bueno y malo. No. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero las consecuencias, no te vas a escapar de las consecuencias. Entonces, por ejemplo, que tú dices, bueno, me comí un helado, el azúcar, o sea, va a tener consecuencias, aunque no lo sientas, va a tener consecuencias. O sea, ahí es algo bueno para ti, pero va a tener consecuencias. Vas a mentirle a otra persona, o sea, no lo ves mal, pero va a tener consecuencias. Entonces, o sea, es muy relativo eso ya. Para mí ya es también así como bueno y malo, ok, ¿verdad? Es que Pero Alex, No, claro. más que decir de lo del TikTok, pero se me hace que el mensaje es otro. O sea, el mensaje de el positivismo está mal es, si eliges ser positivo, tú estás mal. Ajá, ¿Sí ves? O sea, el mensaje es otro, ajá, no es que esté bien estar ujú, enojado, no, es denostar el positivismo. Entonces todos claro, tenemos que estar enojados. Entonces, ¿sabes qué? Sígueme manada. Sí. Si piensas que ser neutral y positivo es bueno, no, hay que estar enojados y bravos. Ese es el mensaje. Y por eso me da risa, porque cuando veo esos videos, veo la agenda atrás y no sabe la persona que está realmente siendo ¿cómo se les dice? Un portavoz de una agenda. O sea, piensa que está haciendo un comentario así, y realmente lo único que está haciendo es perpetuar esto que dices tú de la separación, el odio y todo. Sí, que creen ellos que son chistosos, ¿verdad? Porque mucha gente va a decir, ay, qué risa. O sea, porque sí causa risa la muchacha de repente, ¿no? De, sí, yo acá, que no sé qué, no me vengas con tus. Pero de repente te digo ¿qué están vendiendo de claro. trasfondo? Porque ya, o sea, eso es nuevo, ¿eh? O sea, eso no lo había visto reciente, eso del positive vibes. Qué flojera. Porque el año pasado sí había este tema también de quédate con lo bueno. Y ahorita estoy viendo esto de, no, hay Te voy a que. decir por qué. Es parte Ajá. de la agenda también. Es Sí, parte de lo que se trabajó en el New Age. Saca tu yo interior, tu esencia, conéctate contigo mismo. Y sí, muchos así de, sí, guau, vamos a llevar tu frecuencia. ¿Tú por qué crees? Para que salga tu frecuencia, salga tu esencia, salga lo lindo tuyo y ¡guau! sí, ajá, de ¿Ok? quitar eso, Ok, sí. bueno, ya eso ya pasó. No nos conviene porque muchos de esos que sacaron su esencia se volvieron empoderados, sí se la creyeron, no cayeron en un ego. Sí, como un Alex, voy a poner de ejemplo al Alex. Sí. Ay, Dios. El Alex ya dice, yo ya decido, yo ya me conecto, ya tengo una introspección, yo ya chido, ¿no? No, pues no nos convino. No,
se nos fugaron y los que nos aportaban más, los que podía yo absorber más, no, pues ya no me conviene. Entonces crean otro tipo de sistema, de agenda, de métodos, de herramientas, para que si Alex tiene la intención, porque a lo mejor ya no lo atrapan, porque ya se puso en una postura de ya no, pero si Alex empieza a ser un líder y a tratar de formar otras personas, este tipo de personas, no manada, formación de personas, desarrollo de personas, este tipo de personas podrían ser vulnerables y atraparlas y dejar al Alex. Yo estaba trabajando chido, ¿por qué me dejaron así? Eso es parte también de la agenda. Sí, es parte del show, que no lo vemos, obviamente no lo llegamos a percibir. Oigan, chicos, pues ya casi llevamos 1:50 y yo quiero que sigamos haciendo estas colaboraciones, ojalá que sí, cuando tengan tiempo, digo, no es a fuerzas, pero fíjate que está padre esto de analizar este tipo de películas, Alex Gris. ¿Qué tal si también hablamos de esto, por ejemplo, películas como La Matrix o como esta película Idiocracy y otras películas que han salido que está interesante analizar qué hay detrás? Hay otra hay otra que habla de los arcontes en el consumismo. Si anda Rodri por el chat, a ver si me ayuda a cuál película me estoy refiriendo. Ojos así, no, Ojos así es otra, que también está dentro de este análisis, la verdad. O la de Ojos cerrados, cerrados. Entonces, sí, podemos hablar de este tema o de otros, pero ahorita me llamó mucho la atención de la de They Live, que mucha gente no conoce. Mucha gente no la conoce. Fue muy poco expuesta en el momento y ahorita pónganse a pensar en qué plataforma la han visto. En ninguna. Se debe conseguir en internet, una cosa así, pero en las plataformas principales, las comerciales, yo no la he visto nunca. En YouTube, no. En YouTube sí la vi. ¿Está en YouTube? Okay. Sí. Yo ahí la vi, hace un año, no sé, a lo mejor está en cachitos, pero yo la encontré ahí en YouTube. Sí, porque por lo regular tiran este tipo de canales, ¿no? Los tiran. Sí, les iba a decir que sí. Si aún hoy me avisaron de 2 videos y dejan películas completas. Entonces, ¿de qué se trata? Hombre? A mí también me han tirado videos y es parte, sí duele, porque es un trabajo, es un esfuerzo, es una dedicación. Va de nuevo, energía, movimiento, trabajo, darle. Sí. Y pues que de pronto te lo tumben. Por un lado dices, bueno, en el positivismo, a lo mejor estoy trabajando bien y por eso me callan. Sí, pero no les interesa. Sí, porque otros contenidos que generan dinero, generan morbo, generan otro, ahí están. Pero esto no conviene. Y a mí también que soy medio rebelde, yo también digo, ¿me lo quitas? Órale, voy a poner más todavía. Bueno, eso fue cuando empecé este canal. Este canal, o sea, yo hablaba de estos temas y me dieron 2 strikes. Y sí, o sea, yo dije, pero sí hubo un momento en que dije, bueno, a ver, Jessy, vas a perder el canal, o sea, mejor me calmo un poquito. Es un tema. Fíjate que yo he tenido invitados, tengo un sistemita que hice con una librería que es silencio, o sea, algunas palabras. Y le aviso al invitado, para que no haya de que hoy me censuraste, no, es que por ejemplo dicen, ya saben, no les voy a decir porque voy a poner en problemas este video, ¿no? Pero todas esas palabras, como la que te puse el otro día en el chat, que te la puse difuminada, Gris, ¿recuerdas? Las cosas de ahí arriba. Sí. Hay palabras, se les llama disparo, trigger, que tal vez en esos videos dijimos 2, 3 de esas palabras y no me di cuenta, porque típicamente lo traigo presente y fueron charlas y simplemente dijeron, no van para abajo. Sí. Entonces, sí, es una constante lucha, pero pues yo lo veo igual que lo de la televisión y este tema es intentar es como si fuéramos por una callecita, pues ahí vamos con cuidado de no rasparnos, pero sí a veces la callecita se empieza a cerrar y se vuelve, y no por hacernos los exagerados, son retos. No, las reglas no son parejas, es que eso sí no es victimizarse. Las reglas es obvio, yo he visto canales que suben de todo y no les dicen nada. De todo, es más, contenido replicado de otros canales y tienen 600,000 suscriptores y que no sé. Las reglas no se aplican igual.
Y ni se diga cuando estás empezando, que todos sabemos que 7 vistas o 9 vistas, una cosa que dices, o sea, dámele tantito difusión, hombre. Para los canales chiquitos es bien difícil. Bien, hablo de los así de menos de 100 suscriptores. Bueno, los que sí quieren trabajar, porque hay otros que nada más se la pasan subiéndose a otras cosas. Sí. Bueno, sí. Consejo para alguien, creadores de contenido, trabajen. Es que hagan contenido trabajando. Y les va a ir muy bien, Manuel. Así es. Sí, es dificilito de repente porque igual y los que anuncian su producto ven también tu canal que, pues hablan de teorías de conspiración. No, ese no. Pero ven, dice de la Casa de los Famosos, ok, ahí sí. Es que también tiene que ver. Sí. Desgraciadamente. Bueno, ahorita han estado cerrando muchos canales por el tema Gloria Trevi, ¿no? O sea, digo, se pudiera pensar que es parte de no le quiero llamar, volvemos, amarillismo, ese término o cosas así, y han estado cerrando canales. Aquí hay otra cosa, aquí hay intereses. Aquí son intereses. No les gusta lo que están diciendo, exactamente. No, intereses son de que yo sí tengo que sacarle provecho a esto, tú no. No lo había visto así. O sea, los chiquitos van para afuera y Rodrigo, se quedan... Lo de Gloria Trevi, perdón, Rodrigo, lo de Gloria Trevi tiene que ver intereses. Sí, no es porque estás hablando mal o porque está fuera de la ley o porque estamos llevando un proceso legal. No, son intereses. Eso ya es estar hablando de marcas y por eso ante el INPI y bueno, muchas cosas más. Y también otra cosa, a mí me gustaría que en lugar de hablar de ella, hablaran de los que están más involucrados que hay. No solo es Sergio el mero, hay más, pero bueno. Por otro lado, gracias, Rodri, por la película que les decía de más o menos ver la de Código Oculto. Esa está genial para poder comprender lo que es el arconte del consumismo. Está genial. Muy fuerte, habla de ritual, como bien lo dice Rodri, de ritualismo y cómo nosotros nos perdemos en el consumo. Está interesante y también perdemos una identidad, esencia. Está buenísima esta película. ¿Y esa dónde está? A ver, no sé, corazón, ya no sé, porque sí, fue muy... Esa, exactamente. Esa. No la he visto anunciada. No, pues con razón no la he visto anunciada, porque si están ahí con ese tema, pues con razón. No, pues no, es muy difícil, muy difícil. Ya lo hemos visto, desviven a las personas, de pronto resulta que supuestamente los que sí trataban de ser conscientes, según ya se volvieron adictos. Sí. Y otro tema en las películas que siento interesante, digo, no sé si así, es una teoría que he escuchado, es que ellos como que tienen que liberar cierta información, o sea, no pueden quedarse con todo. Entonces la ponen ahí en una película que no tuvo mucho éxito, porque comercialmente no tuvo mucho éxito. Es una película de culto. Así es. Pero comercialmente no tuvo casi nada de éxito. Yo no la recuerdo en el cine, yo la vi en sistema parabólica. Yo tenía 15 años cuando la vi, una cosa así. Pero como que sueltan cosas y dicen, ahí está en la película. O sea, no digas que no le suelto información, ahí está la película. Sí, es lo del karma, que según esto, que yo también oí esa teoría de que ellos son conocen lo de las leyes universales y todo esto, los zancudos, que conocen lo de las leyes. Es mi luz. Sí, que se te pegan ahí los mosquitos. Entonces que ellos lo hacen por eso tema, porque cuando trasciendan o cuando mueran, pues ya no van a tener ese karma, porque ellos van a decir como que, ay, no, yo lo puse ahí, la gente es la que no quiso creer, pero yo lo puse, yo lo dije. Sí, no lo dudo. Entonces, por eso son bien listos pues los que están ahí, ¿no? Y mira, no es tanto también, volviendo al punto eso de la responsabilidad, no es tanto ellos o un grupo aparte, somos todos nosotros, porque así funcionamos, ¿no? O sea, de que, ay, no, yo lo dije, no, una cosa es que tú no lo hayas creído, pero yo te lo digo. Entonces, como que nos quitamos responsabilidades, ¿no? No tanto es de que la élite o los Illuminatis, no, sino todos estamos bajo ese mismo programa también de quitarte así de, ay, no, a mí no me mires. Pero sí, yo también escuché esa teoría, Alex, y yo también, pues es que son tan tontitos de repente estos
Como lo de la película esta de No mires arriba, que ya ves que ponen a los... Uy, esa está buenísima también. Sí, está muy buena. Sí, los ponen allá los buenísima. gobernantes como mensos, así como que no saben qué hacer, y dices tú, no, pues sí, no saben qué hacer, también tontos. Sí. Y uno los ve como que, ay, no, sí saben mover sus piezas, y te lo ponen ahí como que no, están bien perdidos, pero sí, Bueno, sí. es que a mí se me hace que tienen hilos y hay alguien que hay todavía También. una jerarquía superior que no Así vemos, es. que no es Así es. visible. Entonces, Sí. por eso a veces sí, porque a veces sí los ves y si estos están dirigiendo el mundo, no, hombre. Exacto. Estamos de la patada. Por Pero es eso porque estamos. tienen hilos, es realmente así como portavoces, más que todo. Para Ay, qué hacer, caro. si vamos cerrando, a mí me Sí. gustaría contestarle a Ruti la importancia de estar en una frecuencia, en lo que comentaba Alex, en tu decisión, en una conexión contigo mismo. Comentaba y preguntaba qué pasa si alguien llega conmigo a pedirme el servicio de tratarlo y ya no hay remedio. Se lo diría. Fíjate que cuando empecé me llegaron varios casos así. Llegué a atender arcontes, portales, androides y de todo este show. ¿Por qué? Por el ambiente en el que me movía, por vender el producto, el servicio, por estar en un método que abría estas puertas a estos personajes. Te voy a contar una anécdota. Estuve empezando a platicar con una persona por videollamada, en ese tiempo era Skype, en el 2016, y la persona empezó a transformarse, aunque no me lo crean. ¿Qué hice? Pues bloquear, eliminar, apagar y con permiso, ahí te ves. ¿Tú crees que me voy a estar esperando a ver a qué me hacía? No. Pero cómo, o sea, más así agresivo. Sí, ¿cómo? de pronto, no, se empezó a transformar. Ay, Dios. Sí, se Pero- empezó a transformar. Sí, pero y él ¿en me lo qué? dijo, en lagartijo. Ay, no. Qué... Sí, en serio. Has de haber tocado, sí, ¿verdad? Algunas memorias o cosas de ese estilo, Empecé a puntos. platicar con él, empecé a platicar. No, yo no tenía, valga la expresión, ¿verdad? También no se trata de, no tenía el nivel que hoy tengo. No lo tenía. Estaba empezando el camino. Hola Luisa, un besote. Luisa. En cierto Luisa. nivel, ¿no? Entonces, obviamente, tú andas en esa frecuencia. Y estos depredadores también vienen a buscar qué andas haciendo y a ver qué puede hacer contigo. Lo que recuerdo, porque pues obviamente me arrepentí de no grabar. Claro que hoy no puedes grabar así como Sí. así, pero en ese tiempo sí. Fue que empecé a cuestionarlo, pues qué buscaba, qué quería, y nada más insistía en conocerme. Y como yo me resistía, y esto es algo energético también. Ustedes ya lo vieron, ya lo vivieron conmigo, en que cuando yo pongo una barrera salen huyendo, ¿no? Entonces, pues así me puse, a pesar de que no tenía este nivel que hoy tengo, me puse en ese plan, en ese nivel, y de pronto, a mí no, me vas a... Y yo dije, ¿yo este qué? Y yo me quedé así, y empezó a ser así medio feo, sí. Y del otro lado empecé a ver aquí como holograma en la pantalla y ya una transformación en su rostro. Y cuando ya vi que la mano se empezaba a alargar, que cuelgo, que apago todo y que me voy. Ay, está increíble la historia. Eso nunca lo había platicado. Y eso me hizo reflexionar mucho, en dónde me ando metiendo, qué está pasando como para que vengan a tocar la puerta y yo la abra. Hoy puedo decirte que gracias a todo ese trabajo, ya no estoy en esa frecuencia y tengo la fortuna, me atrevo a decir que por eso son poquitos mis clientes. Grandes seres han llegado a mi vida, grandes seres. Entonces, sí hay que ponerse a trabajar. Me puse a estudiar, me puse a investigar, sigo estudiando. No hablamos sobre el coaching, porque la idea también era hablar de los estándares de competencia, pero no hay problema, podemos seguir haciendo cientos de videos. Lo importante es que cada uno comprenda que somos energía, y energía es conocimiento. Y el conocimiento no se nos da en la mano, se nos da de la misma experiencia, y lo que estamos compartiendo son nuestras experiencias. El discernimiento, como bien utilizan ustedes esta palabra, porque yo les doy el crédito a ustedes de esa palabra. Mosco, deja mi luz. El discernimiento de esa experiencia nos lleva a estar en otra frecuencia. No es elitismo, no es clasismo, no es racismo. Cuido mi espacio energético, me cuido, ya sé lo que es ser depredada
y cabe la posibilidad que también llegue a vampirizar. Me quiero curar en sano y a lo mejor me justifico, quién sabe, ¿no? Pero hoy quiero estar en paz, quiero estar tranquila y aportar lo que sea para un mundo mejor o para estar en paz nosotros y no andar cayendo como lo que vemos en esta película que tienes de fondo. Ese es mi aporte y espero les sirva de algo. Gracias, Green. Gracias, Alex, por haber estado acá. Algo que quieras No, comentar. gracias a ustedes y la verdad encantado de seguir estas transmisiones y bueno, ya sé, si quieren las hacemos en sus canales porque yo no hago en vivos, yo hago grabaciones y pues no tenemos el elemento de las preguntas, que es muy padre. La verdad, muchas gracias, siempre las disfruto mucho estas pláticas. Quisiera así que le siguiéramos 3-4 horas, pero más que mi celular ya pronto me va a decir que ya la batería se está acabando, aunque lo cargué totalmente para la charla, pero no, muchísimas gracias, la pasé muy bien. Y hablamos de muchas cosas, no nada más de ese tema que va a salir ahí en el título. Estuvo padre. Sí, estuvo padre porque hablamos de muchas cosas interesantes y qué bueno que podamos seguir ahí compartiendo. Y gracias a todos los que estuvieron acá acompañándonos, qué padre. Y espero que lo puedan compartir, se suscriban, sigan viniendo, vean mis videitos. Yo en lo personal, pues me gusta mucho el tema así espiritual, conspiranoico, no soy experta en nada, soy experta en todo, pero no porque luego la gente ahorita sobre todo, ¿no? ¿Y tú qué estudiaste? ¿O qué títulos tienes para explicar algo? Digo, a ver, la vida te da esa experiencia, o sea, ¿cuántos no hemos estudiado una carrera y en la escuela no te enseñan a veces nada y cuando estás ya trabajando es cuando ya dices, ya aprendí? Entonces la vida es la que te da la experiencia, no puede ser que lo limites a un papel, o sea, y ahorita este tema de Mr. Doctor ya todo lo limitan a enséñame tus credenciales, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas para buscarte ahí si tienes un título? Y tú, o sea, ¿qué onda? O sea, aparte de que no es posible que no tengas tú tu propio criterio, que permitas que otra persona te impregne la programación, ¿cómo es posible que limites todo a un papel? Pues no, o sea, no, nada que ver. Entonces, aquí platicamos de todo. Dice Rutila que no la regañes. No, ya no la voy a regañar. Es que me pone a trabajar la Ruti. O sea, yo me friego, yo trabajo, yo investigo y esta me pide más. No puede ser. Rebelde. No, pero gracias a todos. Dicen a ti, ¿es que acaso el título de la Universidad de la Vida no tiene? Sí, oye, la vida da muchos coscorrones y ahí aprendes, te levantas, te caes. O sea, y pues uno puede estudiar cosas aparte. Hay tanto libro, tanta información que puedes estudiar, investigar. Y ahorita con el chat GPT ahí te puedes meter y órale, dime, ¿no? Y aprende uno de todo. Entonces, espero que les guste también este canal donde hablo de otros temas, no tanto de chismecito. Ya es algo como que más Y aunque es chismecito, me atrevo a decir, disculpa la interrupción, Jessie, me consta lo que trabaja Jessie. Me consta. Pues los tres trabajamos. Sí, todos, los tres. Nati también es el canal y todo. La gente que conozco es trabajadora. La gente que conozco es trabajadora. Así es. Entonces, y pues eso es lo que hacemos para aportar. Y yo sé que solamente las personas que quieren desarrollarse un poquito más nos van a escuchar aunque sea un poquito. No se trata de una verdad absoluta. Toma lo que te sirva. Exacto. Y muchas gracias. Eso para mí ya sirvió. Sí, es que sí quería decir sobre lo que acaban de decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen las dos y lo que dice Nati también. Es que tus experiencias son tuyas. O sea, ya haz de cuenta que absorbiste, como decía el doctor Greenberg, ¿no? O sea, tú ves el mundo por tus propios ojos, ¿no? O sea, realmente es increíble, pero no, si juntas dos personas, ellos lo que platican es una memoria. Realmente tu experiencia está dentro de ti, es algo diferente. Y es interesante. Eso, ¿mande? No, sí, adelante, Alex. No, y no digo, o sea, es que eso se pudiera malinterpretar, entonces me encierro. Ya, no, sí, sigue viendo todo y sigue escuchando otras opiniones, sigue viendo otra información, pero siempre básate en adentro de ti, en tu experiencia. Y lo decías, Gris, que inclusive un doctor o algo va a decir que en 100 años o lo que sea, la verdad se le va a conocer como nuestras experiencias. Yo digo que sí va a evolucionar a este concepto que hay verdades únicas. Sí, claro, 2 más 2 es 4. Sí, claro. Pero créanme que en las cosas importantes todos tenemos nuestra verdad. Y es algo interesante. Diferente.
Sí, perdón, No te preocupes. Quiero agregar algo sobre el doctor Greenberg, aunque yo no estoy tan familiarizada en el tema. Hay algo que me llama la atención. En el canal me he cuestionado mucho por qué la ciencia no toma en cuenta esa parte espiritual que buscamos los seres humanos, esa parte sensible. ¿Por qué no? Yo soy científica, aunque no tenga un título. Fui metróloga. Y es una ciencia la metrología. Por otro lado, el doctor Greenberg, siendo un gran científico reconocido, fue con chamanes, fue con personajes que trataba de entenderlos qué clase de poderes tenía, qué pasaba en su cerebro con estas personas. Sí, tenía su base, sus estudios, la parte de la ciencia, pero quiso voltear a ver ahí qué encontró como para que hoy no esté con nosotros y no haya un legado de él más que especulaciones, amarillismo y el morbo de se lo habrán robado, ¿qué habrá pasado? Algo trasfondo hay y para mí, aunque no exactamente porque no les conviene, para mí no estoy familiarizada, pero con eso me quedo. Algo muy importante se llevó mi compadre, para que no nos dieran el chance. Hay que hablar también de ese tema. Acá les compartí a los que nos están viendo que todavía nos siguen, a Alex y a Gris, aquí los compartí hace ratito. Mira, aquí está el de Grisel y aquí está el canal de Alex, porque él sacó 2 videitos. Bueno, tienes varios de tres. ¿verdad? Hoy salió el tercero, muy raramente, tiene muy poquitas vistas. Es de Pachite, los chamanes, exactamente. Y el lunes sale el cuarto. La serie así, la serie 4 fue una biografía del doctor, fue la primera. La segunda fue su teoría principal, que es la Lattice, la Matrix, o sea, más o menos eso fue lo que él quiso definir. La teoría de la sintergia. El de hoy fue de los chamanes y le está yendo muy mal, no sé qué pasó, ojalá mejore ya con el paso de los días. Y el del lunes es la desaparición y yo tengo otra teoría, llamémosle así, que es así como Pachita se decía que materializaba órganos y que hay testimonios que lo vieron que sucedió. Siento que el doctor Greenberg accedió a ese nivel para desmaterializarse. Ojalá. Irse a donde él, él quisiera. Ojalá. Sí le veo un final, haz de cuenta que lo veo como un final feliz, pero para acceder a ese nivel, y tuve un invitado que va a salir en unas semanas que se llama José Luis Cortés, que él conoció al doctor Greenberg en vida, muy poco, dice, pero platicó con él y todo, y él dice que al llegar a un nivel de desapego, o sea, que te distancias del ego tanto, logras esos niveles, pero en esencia es cuando te separas tanto de tu ego que accedes a esos niveles de la Lattice y todo, y que él lo alcanzó y dijo, me voy, o sea, ni siquiera le dudó. Estás tratando de decir que ya me deshice de lagartijos, pero de mi ego, ¿no? Ok, me pondré a trabajar. No, pero, o sea, pero si es verdad. El total de... No, es que es que está pesado. Es pesadísimo, es que das de cuenta, pierdes ya inclusive tu propia esencia, tu propia, y es cuando accedes. Y dicen también, y me lo dijo ese doctor, que se dice que, y lo hemos platicado tú y yo, Gris, lo importantísimo del último suspiro antes de tu muerte. Exacto. Y dicen que ahí es donde tienes ese está momento, la clave. y que por eso tienes que prepararte para intentar tomarlo con la mayor tranquilidad, porque es lo que un poquito te prepara a algo muy importante en la muerte. Mueres en un accidente aéreo y todo, pues imagínense, no, pues pobrecitos, la verdad tiene muy difícil. Esas muertes inesperadas, gente joven, o sea, accidentes de carro, no llegas bien a esos momentos, es muy difícil. Pero es interesantísimo, o sea, para mí pero si gustan platicamos todas las teorías, la teoría policíaca de que fue un gobierno, la teoría que fue su segunda esposa, porque las investigué más o menos. Ok. La tercera fue que fueron, esa te va a gustar, Gris, que fueron extraterrestres y que vinieron y lo abdujeron y se lo llevaron ya por siempre. Eso no lo creo. Tenía un nivel como para que... Ay, exacto, esa es la que yo así lo platiqué en el video, que dije esa de inmediato. Y la cuarta es esta de la desmaterialización o haz de cuenta una muerte incitada, o sea, pero por eso no hay cuerpo. Y como esos casos, no sé si han escuchado de combustión espontánea, ¿han escuchado ese término? Desaparece la persona, eso exactamente. Él lo logró de manera consciente porque era su voluntad. Esa es mi teoría, es una teoría.
Pero imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, llegar a ese punto de decir, órale, ya. O sea, bueno, y aparte el poder mental, espiritual, o sea. Claro. Es que Claro. necesitas llegar al nivel del total desapego, que suena bien Esa- sencillo, no, pero no, no, es, no, 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 es, sí. es muy Y difícil. creo que con lo que hemos trabajado en nosotros mismos, sí, creo que nos atrevemos a dimensionar de qué es lo que se está hablando. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo porque por lo que he trabajado, pero sí es fuerte, Ignati, Sí, sí no, es con mucho gusto fuerte. platicamos de eso y yo creo que en ese va a haber bastantes preguntas, que es un tema ahorita de moda muy interesante. Y lo que yo le decía al señor José Luis, a mí me da, o sea, fue una persona fascinante, que por qué México no tiene tanto el crédito que se le da en el extranjero. Tiene unas personas que lo admiran en el extranjero increíblemente, y aquí en México, especialmente la UNAM, no le ha dado su lugar. No, hombre, No, si te yo sé. comparas, no, pues No, no, pues no. no. Mira, ese video, Alex, va a De salir la apenas. desaparición sale el lunes, el de hoy es el de Pachita, y ahí presento, es que ya ven que yo utilizo una mezcla que presento videos de otros creadores, pero les doy crédito y todo, y yo opino, ¿no? Es un show de opinión. Y hay un video de soporte ahí que le llamo yo videos de soporte, que habla de las operaciones de Pachita y los testimonios, ¿no? Que están bastante fuertes, lo que se decía que hacía la señora, Sí, que se dice que era un espíritu de Cuauhtémoc, creo, si no me estoy equivocando, de Cuauhtémoc. Y yo lo que pienso es que espíritu de Cuauhtémoc o no, ella se conectaba, si hacen ese tipo de cosas, se conectaba a niveles muy elevados para lograr eso. sí, el documental de Netflix está bueno, sí. Está bueno. Teresita sí pueden utilizar su nombre para hacer arconte. ¿Por qué? Porque como con Tesla, no dudo que dejó un gran legado, pero Ay, él no lo disfrutó. Murió en una situación muy deprimente, ¿no? Y Muy hoy, triste. ¿quién se sí, está beneficiando con todo su conocimiento? Eso me da miedo a mí, tú. Pero bueno, ojalá. Dicen, lo dejo para otro episodio, dicen que si Elon Musk es Tesla reencarnado. Y yo lo que escuché, no, yo lo que escuché es que es Edison encarnado, su enemigo. sí, Sí, puede eso sí lo creo. Eso sí lo creo. Eso Eso lo sí me escuché. resuena. Eso lo Eso es escuché. A mí también me hizo, no creo que sea Tesla reencarnado. Se me No, hace que es Edison, que Edison fue el anti-Tesla. O sea, claro. Y el que le No, robó. y sí, si no. por ejemplo, y si esto del más allá está también liderado por estos entes, porque pues esa es otra teoría, pues a lo Claro. mejor también les conviene mandar gente que mueve este Matrix a su voluntad que una Claro. persona como un Claro. Jesús, pues, Claro, ¿no? Que también, así Claro. es. pues sí, que también el maestro Jesús fue otro engañado. O sea, pero bueno, es otra teoría ahí que yo Es tengo, otro ¿no? tema. Pero una cosa que mucha gente siento que no dimensiona es que la reencarnación no es inmediata. O sea, sí, Edison habrá trascendido que a inicios del siglo pasado, Hay gente que sí, pues, Alex. Todo sí, depende de sí, la persona. depende exactamente, pero, o sea, el tiempo pasa muy diferente para ellos Claro. y tranquilamente pueden pasar 100 años y Así es. volver, o en este caso 50, porque que nació Elon Musk es como de 60 y tantos. Pues unos 70 años, pongámosle, es un proceso normalito de reencarnación. Sí, hay unos que pueden regresar inmediato al año, Sí. a los 3 años, sí. Sí. Pero es que como que siento que se relaciona que la reencarnación es inmediata, o sea, te la asciendes y inmediatamente estás naciendo en un bebé. Exacto. No. No se me hace que tanto así. Sí, es un show, es todo un mecanismo, es todo un proceso. Entonces, Alex, él me recuerda al niño de Terminator. ¿Quién? ¿Alex? Alex. No, el Elon, ¿no? El Elon. Ah, ¿Elon? ok. No sé si yo o él no se entendió, pero A ver qué sí, diga. debe ser Elon. Sí se parece, sí, ahorita que lo pienso, ¿cómo no? Sí. Ay, no, qué Pero, fuerte. Y ese tema también podemos hablar, hay muchos temas buenos. Y también en el otro canal también, porque hay gente que sí le gusta, pero ahorita que quiero activar este canal para que ya tenga más también horas y todo y que se mueva, pero lo podemos tratar en cualquiera. a mí me gustaría el de Greenberg. Te voy a decir por qué en mi canal. Porque ustedes están más familiarizados con el tema que su servidora. Yo, la verdad, no. A mí me encantaría llevar la batuta para que ustedes hablen. Ay, sí, a mí ese de Jacobo Gringer me encanta el tema.
Sí, También se me sí. hizo muy padre. Bueno, pues gracias a los dos, gracias a todos los que Gracias a estuvieron acá ustedes. también participando. Gracias, Amber. Muchas gracias por las porras de todo, de todos. Y pues ahorita que estamos ahí en temas así escabrosos, ¿verdad? Con lo de los otros, con esos muchachos. Pero bueno, hay que platicar de otros temas más así a gusto para cerrar el año así padre. Y gracias a todos los que estuvieron acá. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y luego Gracias. venimos otra vez. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Besitos. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Cuídense. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón ni está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.